Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Vamos con esta segunda parte dedicada al cómic y la política. Si no has escuchado la primera parte, pues te recomiendo que la escuches. Escúchala, hombre, ¿qué haces escuchando la segunda parte en vez de la primera? Hicimos un repaso a lo largo de la historia de cómo la política ha influenciado al cómic. Habíamos hablado del Caballero Oscuro y de Ex Machina. Todo eso sucedió en la primera parte, además nos pusimos intensitos y ahora en esta segunda parte pues vamos a seguir con más cómics. Así que os dejo con nosotros mismos. Siguiendo un poco el halo que creó el regreso del Caballero Oscuro, estamos hablando de 1986, que además salieron dos obras en ese año que dices tú, ostras, 1986. No solo salió el Final Countdown de Europe, siempre yo tengo esa imagen grabada en 1986, sino que salió el regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller y también Watchmen de Alan Moore y David Gibbons. ¿Y eso qué es? Claro. ¿Watchmen qué es? ¿De qué nos cuenta? ¿Qué es importante eso? ¿Por qué? ¿Me lo preguntas? ¿Qué se ha hecho? No, ¿Qué es eso? Aunque vamos a hablar después de Watchmen un poco, cuando hablemos de una obra de Alan Moore, que seguramente estaréis pensando, ¿van a hablar de política y no van a hablar de esta obra? Claro, sí, vamos a hablar de ella. Pero a lo que voy es que este tipo de superhéroe serio, este tipo de superhéroe cuasi divino, rozando el antihéroe en muchas ocasiones. Sí, ¿no? claro, es verdad. Sí, en ambos casos, tanto los personajes de Watchmen, Rorschach o el comediante, por ejemplo, es un ejemplo de antihéroe muy claro. Y Batman en el regreso del Caballero Oscuro, claro, incluso la propia esencia de Batman. hecho, una de las cosas que se cargaron... A ver, que yo no voy a ser el que diga cosas malas de Watchmen. Bueno, sí podría decir algunas, pero no voy a hacer nada de Watchmen ni del Caballero Oscuro, ¿vale? Pero una de las cosas que se cargaron los cómics fueron estas dos obras, no lo dudemos. Y no por culpa de ellas, ¿vale? Sí, sino por la lectura que hicieron ciertos autores de lo que nos querían contar. Se quedaron con la anécdota, el superhéroe oscuro. No, vamos a ver, eso es algo muy pequeño en todo el compendio de cosas que son estas dos obras. Y por eso empezamos a ver héroes como en los 90, ¿no? Estos héroes amargados, oscuros, machacados por su propia psicología, que claro, era una especie de reduccionismo de todo lo que hicieron Frank Miller o Alan Moore. Y eso fue lo que se cargó los cómics en los 90, no lo dudemos. Es que se convirtió en una moda. Claro, ahí y cuando está. La moda dejó de funcionar, dijeron, pues ahora tenemos que tirar para otro lado, y llegaron los tristes 90. Claro. Que vaya tela, los tristes 90 fueron muy complicados. Es que ahí está el tema. Entonces, sí, son dos obras geniales, pero también son parte del problema. El Caballero Oscuro y Watchmen. Que siendo justos, muchos de los elementos que ya introdujo en Watchmen Alan Moore ya los había introducido en Miracle Man. Quiero decir que vamos a ser justos y vamos a decir que no, sí, el concepto del antihéroe, de ese héroe que empieza a hacer cosas que dices tú, ostras, está siendo un poco bestia, ya quedó reflejado en Miracle Man. Y Miracle Man posiblemente tenga más importancia en este sentido, aunque Watchmen se ha llevado todo, pues ha sido el más laureado. Es un cómic que se ha reeditado 8 veces en España, 9 veces, 10 veces, 16 veces y se seguirá reeditando. 16 veces al año. Todo es así. Al final, si no habéis visto, hablamos de Miracle Man cuando hablamos del lado oscuro del cómic con Javier Marquina. Estamos mucho mencionando programas que han hecho tanto Santi como Javier Marquina. El Marquina me está comiendo el espacio, ¿eh? ¿Queréis un programa en el que salgan los dos? Dejadlo en comentarios o decídmelo por Twitter. O incluso se lo podéis decir a ellos directamente. Buah, pero eso puede ser muy heavy, ¿eh? Pero Miracle Man también tuvo mucha importancia en este tipo de... Lo que pasa que, claro, es una obra que en su época, aunque fue importante, no tiene ni punto de comparación con lo que pudo ser, por ejemplo, un Watchmen o, sin ir más lejos, el regreso del Caballero Oscuro. Pero ¿dónde queremos ir con esto? ¿Dónde queremos ir con esta reinterpretación que hubo en 1986 del superhéroe? Pues nos tenemos que ir a 1999 a un señor llamado Warren Ellis y a un dibujante llamado Brian Hitch, que de repente se sacan de la manga una agrupación que en cierto modo bebía de otra agrupación extinta que se llamaban Stormwatch. Y se sacan The Authority, que son unas malas bestias. Claro. Pero tratando una nueva visión que ya había sido, insisto, ya había sido construida en los 80. Lo ha dicho Santi, los 90 fueron muy complicados y justo cuando se va a acabar esa década, esta gente consigue coger
ese elemento que había sido sobreexplotado durante finales de los 80, principios de los 90, y le dan una vuelta de tuerca. Y de repente cogen a estos personajes y la lían parda. Bestiales. Warren Ellis y Brian Hitch efectivamente cogen el grupo de superhéroes y lo que hacen es llevarlos a cotas que no habíamos visto nunca. Sí. Llega un momento en que le enfrentan al mismísimo Dios, literalmente. Una especie, es verdad, llega Dios que regresa a la Tierra, Sí. ¿vale? Y se encuentra hormiguitas que están molestando y, claro, pretende destruir la humanidad para poder vivir. Dios, a ver, no es Dios el barbudo que nosotros estamos acostumbrados. No. Era una especie de ser primigenio a lo Lovecraft, sí, ¿vale? el que había creado el sistema solar, para entenderlo, para darle un poco más de ciencia, sí. Exacto. Cosas así, ¿no? Entonces, digamos que lo que fue llevar el concepto de superhéroe a un grado que decíamos, ostras, tío, es que, no sé, nunca habíamos pensado cosas tan a lo grande. Ese es es lo que el tenía tema. Warren Ellis en ese momento. La cosa empezó a ponerse política, ya que hablamos, cuando Warren Ellis deja la serie, Sí. ¿vale? Warren Ellis se pira y llega un señor que ya hemos hablado de él, un señor escocés, Sí. llamado Mark Millar. Sí. Es curioso porque a Warren Ellis le dijeron, ¿quién quieres que continúe esto? Porque, vamos a empezar. Warren Ellis estuvo 2 años en Stormwatch y Stormwatch se acaba y le dicen, oye, tienes vía libre para empezar una nueva serie y se saca los Authority. Tú lo has dicho muy claramente. Una de las primeras cosas que sorprende de The Authority es el nivel de destrucción que dice, Total, a es todos todo a los lo grande. aspectos. Estábamos acostumbrados que sí, que obviamente son cómics y muere gente, sin ir más lejos en el resto del Caballero Oscuro, pues queda presente que muere gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que aquí muere gente a mansalva, quiero decir, en el número 1, si no recuerdo mal, en el número 1 de The Authority, se cargan el Big Ben. No, es que además me imagino a expertos en destrucción masiva, no sé, como Roland Sí. Emmerich, ¿no? En plan, en películas de destrucción, en plan, ostras, Flipándolo. claro, en plan, tengo miedo, estoy leyendo esto y tengo miedo, ¿vale? O sea, es bestial. Tocándose con este cómic. Es como transformar la visión que teníamos del superhéroe, humanizarla en el sentido de insertarla en lo que es la realidad, pero al mismo tiempo convertirlos en dioses. O sea, una mezcla muy rara de lo que es la visión que teníamos, como si mañana mismo apareciera por tu ventana un superhéroe y de repente se empezara a pelear con otro superhéroe, que yo creo que quedó también bien reflejado en The Voice, la de Garth Sí, Ennis, ese rollo, en este efectivamente. sentido, pero esto en 1999, muchos años antes. O sea, esa doble visión de humanizar a los superhéroes, pero al mismo tiempo convertirlos en dioses tutelares, dioses que... Y además, estrellas del rock. O sea, gente que llega un momento que pierde la cabeza, porque son estrellas. O sea, Sí. y lo único que hacen, y además, claro, viviendo al límite, llega un momento en lo que se dedican es a salvar el mundo y después a montar orgías. Sí, ¿Vale? Se van a su nave en plan, podemos morir mañana, aquí hay que vivir al límite. Y esta clase de historias que nos dejan en plan, ostras, así que esto es lo que hacen los superhéroes cuando se van a la fortaleza de la soledad, de miedo, ¿vale? que la primera etapa, la de Warren Ellis y Brian Hitch, pues es una buena etapa, no voy a decir que no. Es genial, está muy Pero bien. donde empezó a ponerse la cosa chunga o seria Ujú. fue cuando entró un señor escocés llamado Mark Millar, que además Warren Ellis dijo, no, que sea este tío, y un dibujante que a Santi y a mí nos gusta mucho, que es Frank Whiteley. Whiteley. Ah, Ay, por Dios, Frank, cómo lo gustas. ¿Cómo nos gusta Frank Whiteley? Ay, Frank. Si dibujase señoras un poquito mejor, sería la pera. En esta época era regulero en ese sentido. Es ¿vale? verdad, es verdad. Escocés también, por cierto, ¿eh? Sí, las dibuja así como un poco masculinizadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es un dibujante genial que tiene un montón de influencias y sobre todo es un narrador Eso iba a decir bestial yo, y sí. súper arriesgado, ¿eh? Súper Sí. arriesgado. Efectivamente entran estos dos señores y cambia Mark Millar un poco el concepto de la colección, en el sentido Sí. de que de repente se pregunta, vamos a ver, tenemos a un grupo de superhéroes que se ha enfrentado a las cosas más grandes del mundo, pero de repente echan una mirada a la Tierra, miran hacia abajo y dicen, ¿y si hacemos lo que de verdad debería hacer un superhéroe? Es decir, ¿y si tomamos partido? Nos Sí. dejamos de salvar al mundo de amenazas cósmicas y le damos una patada en el culo al dictador de turno, ¿vale? Entonces, claro, de repente empiezan a afectar a lo que es los movimientos geopolíticos de los países que están interesados en que las cosas estén como estén, ¿vale? Incluido Estados Unidos, ¿eh? Efectivamente. Entonces, claro, estos empiezan a dar patadas a los dictadores de turno, a las compañías de turno, y de hecho lanzan un mensaje a la ONU diciendo, os estamos vigilando. Empezad a hacer las cosas... No, es así. Sí, es verdad. Empezad a hacer las cosas bien porque a lo mejor nos cabreáis. Y sabéis que somos la fuerza más poderosa que hay en este planeta. Sí. Así de claro se lo dicen. Entonces, claro, llega un momento en el que las grandes potencias deciden tomar cartas en el asunto y en esto va esta segunda parte de la colección, en el The Authority contra todos, ¿vale?
los gobiernos deciden quitarlos del medio. Es algo bastante potente, ¿no? Y además que nos cuenta eso, si los superhéroes hiciesen su trabajo de verdad, esto es lo que pasaría. De repente no todo el mundo estaría contento con que hubiese Supermanes o Batmans por la vida. De hecho, otra de las cosas que introdujo esta colección fue algo que creó un poco de polémica, bastante de polémica. Sí. Tenemos a dos personajes que son Apollo y Midnighter, que básicamente Superman y Batman. ¿vale? O sea, son así, y además tienen unas habilidades muy parecidas y demás. Sí. Bueno, Midnighter es como Batman multiplicado por 1000. Sí. Lo puto peor, ¿vale? Pero estos dos personajes tienen una relación homosexual. Es decir, Mark Millar y Warren Ellis primero dijeron, vamos a reírnos un poco. Vamos a poner a los dos estandartes de los superhéroes como pareja gay. Claro, esto creó resquemores, más todavía cuando resulta que Warner DC compran la editorial que estaban publicando The Authority. De repente The Authority pasan a formar parte del plantel de personajes de DC. De repente tenían un Batman y un Superman gays. Que no solo gays, sino que se habían casado y adoptado una niña. Es como, toma, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Ay, Mark Millar. Mark Millar es un tío grande. Y en ese sentido, pues no, hombre, evidentemente no son los primeros gays que aparecen en el mundo de los cómics, pero por el contexto y por cómo se llevó la relación, era la primera vez que veíamos normalizada, de verdad, una relación dentro de un grupo de superhéroes entre dos personajes homosexuales. Que además que eran dos personajes que molaban mucho. O sea, a mí Midnighter me parece uno de los tíos más carismáticos que ha pisado una viñeta jamás. Son dioses, o sea, son considerados dioses, que es lo interesante de esto. Me recuerda un poco al Supergods de Grant Morrison, y es tomar la idea del dios de los 40, de los Supergods, de Superman, etcétera, etcétera, y transportarlo a finales de los 90, al inicio de un nuevo milenio, y de una forma madura, además. De hecho, tú comentabas lo de la relación homosexual. Frank Quitely acababa dejando la colección, entre otras cosas porque Grant Morrison le dijo, oye, voy a entrar en los X-Men, ¿te apetece venir? Sí, voy para allá. Frank Quitely tiene un problema, sobre todo cuando trabaja en este tipo de colecciones, que es que dibuja muy lento. Claro, las fechas de entrega le matan. Claro, entonces normalmente cuando tú ves en una colección que está Frank Quitely, verás que de repente empiezan a aparecer otros dibujantes que dices, ostras, ¿qué ha pasado con Frank? Y vuelve 2 números después. No 1, 2 números después. Es lo que pasó precisamente en el X-Men de Grant Morrison, y es uno de los grandes fallos de esa colección. Los cambios de dibujante que te dejan descolocado total. El tema es que la editorial, por todo lo que ha comentado Santi, por el tema de la relación homosexual, por el tema de la visión, por el hecho de que, como hemos dicho antes, a Estados Unidos se le pusiese como un enemigo, porque es como lo muestra Mark Millar, recordemos, es escocés y se puede permitir esas mierdas, dice, no, es que es un enemigo, tío, es que esta gente... Controla el statu quo. Claro, está haciendo del mundo un lugar peor, y voy a mostrarlo en el cómic. Claro, esto... pues como que no gustó mucho la editorial. La editorial dijo, os estáis pasando un poquito, y empezaron a censurar historias, empezaron a censurar viñetas, empezaron a censurar guiones. Y como que se cansaron un poquito, ¿sabes? Una colección por la que pasó a Bazarello, por la que ha pasado Brubaker, Morrison también ha pasado. El propio Ennis, que comentábamos antes con The Voice, también ha pasado por The Authority. O sea que es una colección por la que ha pasado mucha gente, muchos tops, y que... en el momento volvemos a lo de siempre. En el momento, ahora ya nos hemos acostumbrado un poco a esa visión del superhéroe así un poco bestia, pero incluso en un momento dado, yéndonos un poco de madre, salvando las distancias, en la propia Liga de la Justicia de Morrison, en ese ampulosidad, esas batallas que dices tú, venga, échale más, porque toda la etapa de la Liga de la Justicia de Morrison es como una cuesta hacia arriba, y es épica. ¿Puedes hacerlo más bestia? Venga, lo más bestia. Y Morrison para verlo haciendo más bestia. Pues es como coger todo eso, pero hacerlo de una forma más madura, porque dentro de lo que cabe la Liga de la Justicia pues es una marca, y Morrison, dentro de lo que es Morrison, tenía que cortarse un respetar poco, a la marca. Y para eso Morrison siempre ha sido muy respetuoso. La marca es la marca, es un tío que es muy fanático de los cómics, y si tiene que respetar la marca, dentro de lo que tonto de la mierda que él puede meter, que siempre va a vender algo, intenta respetarla siempre. Pero en este caso que estaban en una... No voy a decir una editorial secundaria, pero... Era Wildstorm, era uno de los estudios que salió de Image. O sea, que no eran unos pobrecitos, vamos. No era una editorial oculta que nadie conocía. Pero era de Estados Unidos. Claro, eso sí. Brian Hitch, volviendo otra vez a la etapa de Warren Ellis, la propia concepción de la viñeta de Brian Hitch también fue bastante... Es que era una obra diferente en aquella época. Insisto, ahora ya nos hemos acostumbrado a esa visión del superhéroe bestia, pero en esta época no. Esa forma, cuando de repente estabas leyendo cómics y veías que estaban diciendo palabrotas, que obviamente de las palabrotas no es que fuera algo nuevo, pero todo lo que englobaba eso, porque veías a los superhéroes dibujados
como superhéroes, como dioses, porque es lo bueno de esta colección. Pero de repente empezabas a ver que eran unos cerdos que decían palabrotas. Voy a resumirlo en una escena, lo que era esta colección. Sí. Hay un momento en el que se están pegando con unos malos, ¿vale? Sí. Unos esbirros, todo completamente random. Y Midnighter, creo que era Midnighter el personaje. No me acuerdo qué personaje era exactamente, pero el malo dice, no me mates, tengo hijos. A lo que el personaje, es que no recuerdo exactamente cuál era, le arranca la cabeza y le dice, van a estar mejor sin ti. Es que es eso. Ese es el espíritu de la serie. Ese es el espíritu de la serie. En plan, a tomar por saco todo lo que pensáis que es un cómic de superhéroes. Estos tíos son de verdad, ¿vale? No son los brillantes héroes de armadura que van a aparecer a salvar el mundo. Sí, lo van a hacer, pero es que encima molaban porque eran humanos. Es decir, tenían un montón de miserias encima. Sí. ¿Vale? Es lo que contaba antes. Llegaban a casa y decían, hemos estado a punto de morir. Orgía. Nos hemos cargado a 2.000 personas, son daños colaterales, pero hemos salvado la Tierra, no pasa nada. Quiero decir, ese tipo de mentalidad oscura... Ese es el rollo. Que yo ya recuerdo cuando lo leí en la época que te quedabas como diciendo, ostras, tío, es que esta gente va en serio, ¿sabes? Hay una frase mítica de la colección que es, ¿por qué los supertipos nunca van detrás de los auténticos hijos de puta? Eso que es. Yo creo que es que es eso, o sea, está esto lleno de miserables y nosotros estamos peleando contra señores disfrazados. No, vamos a darle una patada a Kim Jong-un, ¿vale? Ese es el rollo, ¿vale? Sí. Lo que dice Sergio, ahora estamos más acostumbrados a esto, pero en ese momento no. Y es más, la colección posteriormente, a pesar de que ha pasado toda esa gente que ha dicho Sergio, nunca llegó a las cotas de magnificencia que tuvo con la etapa de Mark Millar y la anterior de Warren Ellis. Sí. Lo de después fue un poco repetir un poco el concepto y ahondar en lo mismo. Y claro, se perdió un poco la magia, pero en ese momento que era Mark Millar en estado puro, que además todo el mundo sabía, esto es lo de siempre, joder, vamos a contratar a Mark Millar, pues ya sabéis lo que hay, ¿vale? O sea, es que sabéis lo que hay, es un tío súper destructivo y al mismo tiempo súper clásico, es que es lo bueno que tenía, es como lo que hizo luego en Ultimates, que parecía que estaba revolucionando los Vengadores y no, estaba cogiendo los conceptos clásicos y renovándolos para el siglo XXI, ya está, ¿vale? A lo bestia, porque el tío sí, le gusta mucho el fuego y el espectáculo, es así, es muy pirotécnico. Pero en este momento era eso, como en plan, Mark, haz lo que quieras. Y dijo él, vale, os vais a cagar. Os vais a cagar. Y lo hizo una colección que es un antes y un después. Quizá este sea el auténtico antes y después que ha hecho Mark Millar en su vida, porque luego todo el Millar World, bueno, te puede gustar más o menos, pero en este momento todavía no teníamos muy claro cómo le funcionaba, bueno, sí, cómo le funcionaba la cabeza, sí, pero hasta dónde podía llegar su enfermedad mental, no, ¿vale? Era lo bueno que teníamos ese momento, que estábamos descubriendo un escritor que venía a dar patadas, venía a tirar los muebles abajo y a fumarse un puro sobre las cenizas, o sea, es así. Veníamos de los 90 y recogieron el lenguaje de los 90, el cómic de los 90, que tú veías la portada de Authority y decías, pues vale, pues un cómic de superhéroes. Formalmente era un cómic de superhéroes normal, con sus innovaciones gráficas, etcétera, pero por dentro cuando lo leías decías, ostras, tío, ¿pero qué es esto? Que, insistimos, entendido ahora, pues es otra historia, ya nos hemos acostumbrado a ese tipo, pero en 1999 esto no era normal hacerlo. El 99, así. Es que teníamos 18, 19 añitos encima, era como, ostras, ¿qué es esto, tío? O sea, yo vengo de leer el coñazo de los X-Men de ¿cómo se llama este señor que odio tanto? Es que ya hasta olvido su nombre. ¿Lobdell? ¿Era Lobdell? Scott Lobdell, joder, Scott Lobdell, que era el puto horror. Scott Lobdell. Ay, Lobdell. Joder, pues Javi también le tiene una tirria a Scott Lobdell. La cantidad de palos a la continuidad que dio, la infantilización de los personajes, la famosa época en la que Gambito nunca moló y este tío nos convenció de que sí. Yo qué sé, cosas así. No sé, es el horror. Que estamos hablando de los New X-Men de Grant Morrison y... Hay una cosa chula de esa colección en la que no hemos mencionado, que fue una de las primeras veces. Siempre nos habían mostrado a los mutantes como peligrosos, como esos desarrapados, como esa gentuza, como marginados. Y de repente en esa colección, en la colección de Grant Morrison, en esos 4 años que estuvo con los X-Men, de repente hizo que los mutantes fueran cool. Sí. La estética, con el tema de los trajes de cuero de la película, que coincidió en ese momento con la primera entrega de los X-Men de Bryan Singer,
Sí, los dio... Les hizo un lavado de cara, ¿no? De relaciones públicas, sí que es verdad. Que si lo comparamos con otra obra, porque yo creo que es un buen momento para hablar de esta obra, vamos a... Luego vino Joss Whedon ¿Sí? y dijo, a la mierda, Van Morrison, lo voy a poner otra vez pijama. Qué buena esa etapa, ¿eh? Esa etapa es cojonuda. Y lo que hizo, entre otras cosas, fue decir... Además recuerdo la frase de Cíclope de somos superhéroes, tenemos que vestir como superhéroes. Y estamos hablando de esa visión de Morrison, de la Patrulla X, pero tenemos que viajar a los 80. Hay que entender también un poco el contexto. Ya os lo adelantábamos antes, que estamos hablando de un contexto finales de los 70-80. Veníamos de esos años 40 en los que todo era muy loco. La edad de plata también, con ese Stan Lee y Jack Kirby creando superhéroes ahí como si fueran eso, pues una charcutería. Y estamos hablando de esos finales de los 70, principios de los 80, en el que la figura del superhéroe pues estaba un poco en horas bajas. ¿Y qué sucedió entonces? Pues que las editoriales dijeron, vale, estamos en horas bajas, sacad lo que tengáis. Pero, ¿en serio? Tenemos que sacar lo que se nos ocurra. Lo que tengáis, lo sacáis. Y entonces, alguien me imagino que había estado en Europa o directamente de cómics que llegaban a Estados Unidos de Europa, le dice al señor Jim Shooter, que por aquella época estaba gobernando lo que era Marvel, le dice, oye, Jim, ¿y por qué, ya que estamos así en una época un poco loca, que estamos en plan, saca lo que sea? ¿Sabes lo que es una novela gráfica de estas que sacan en Europa? Que, pues yo que sé, que tienen un formato 96 páginas, a veces tienen, yo que sé, 48, 50 páginas. ¿Te parece que saquemos algo así en Marvel? Y entonces Jim Shooter dice, pues hombre, pues, ¿por qué no? Que era algo que se ha perdido, ¿por qué no? Que nos ha estado acompañando durante muchas décadas y fue gracias a ese ¿por qué no? Por lo que tenemos muchas cosas actualmente, porque había gente que decía ¿por qué no? Tanto en música, como en cine, como en cómic o literatura, había gente que decía ¿por qué no? Y gracias a eso nos ha llegado mucho material bueno. Y este es un ejemplo. Bueno, se ponen en contacto con un guionista llamado Chris Claremont, que venía de estar en una etapa gloriosa de la Patrulla X, magnífica. Estaba todavía. Sí, venía, estaba ahí. De hecho, por no dejar de dar vueltas, vamos a hablar del Dios ama, el hombre mata, que es una historia de Chris Claremont y Brent Anderson. Brent Anderson es el dibujante de Astro City. Eso si es. habéis leído Astro City con Kurt Busiek, bueno, pues Astro City, ahí está Brent Anderson, que igual no es de los súper conocidos. Y hay que entender también, yo creo que vamos a hacer un poco de contexto, tampoco vamos a entrar mucho porque queremos hablar de la obra y de lo que cuenta la obra, porque Dios ama, el hombre mata, yo creo que el título ya es bastante evidente con el contenido de lo que nos quiere contar, pero Chris Claremont venía de haber renovado junto a Dave Cockrum. Yo creo que Dave Cockrum aquí tuvo una importancia vital. Yo creo que a veces a Dave Cockrum no se le da la suficiente importancia dentro de lo que fue la regeneración de la Patrulla X. Cogieron a esos superhéroes que estaban en horas bajas, hay que decirlo. La Patrulla X estaba, pues eran colecciones, por ejemplo, como sucedió luego con Daredevil, cuando se lo dieron a Frank Miller, que eran colecciones que estaban moribundas. Había pasado por ahí Jim Collan, había pasado por ahí todo el mundo, pero eran colecciones que estaban en horas bajas, y en este caso la Patrulla X estaba en horas bajas. Y llegó esta gente y lo reformuló todo. Y la Patrulla X, insisto, Dave Cockrum y Chris Claremont, yo creo que son los dos partícipes. Ajá. También estaba por ahí Len Wein, por supuesto. ¿Qué nos cuenta Dios ama, el hombre mata? Que ya he dicho que el título dice mucho. ¿Qué nos cuenta? ¡Ay, ese reverendo Stryker! ¡Qué malo es el reverendo Stryker, qué malo es! Stryker, Sí. más malo que la quina. Pues nos cuenta, cuenta Chris Claremont que se le ocurrió la idea de esta historia mientras conducía por lo que es el cinturón de la Biblia estadounidense, ¿no? El centro de Estados Unidos pues siempre ha sido un foco de radicalismo religioso. Y él pues se dirigía a una convención de cómics, contaba, y estaba escuchando la radio. Y decía que era incapaz de encontrar una cadena de radio en la que no saliese un telepredicador lanzando espumarajos por la boca, ¿no? Esto le preocupó, dijo, joder, macho, qué cantidad de mierda, lo que hablábamos antes, ¿no? Qué cantidad de mierda tiene la gente en la cabeza. Sí. Entonces se le ocurrió esta idea en la que un fanático religioso, el tal Stryker, planteaba una cruzada contra los mutantes, más allá de la que ya estaban sufriendo ya lo sabemos todos, ¿no? Han jurado proteger un mundo que les odia y les teme, pero el Stryker representaba esa idea del fanatismo religioso que es incapaz de ver más allá de la pared que se ha puesto delante, ¿no? Entonces lo que vemos es eso, Stryker lanzando una cruzada contra los mutantes, que bueno, es una historia en la que los personajes, los propios X-Men, se ven obligados a defender a este loco, ¿no? Porque claro, Magneto y sus chicos han decidido que Stryker es una amenaza y hay que quitarlo del medio. Claro, los otros dicen, bueno, por dos razones, porque no queremos que sea un mártir,
el loco este, y lo segundo porque nuestra obligación, con independencia de lo que piense este tío, es protegerle, porque por eso somos los X-Men. Sí. Y esa es la historia que nos muestra. Como decía Sergio, una de las razones por las que se hizo también famosa fue por el formato, porque apostaron por un formato de más calidad, que imitaba el álbum europeo, ¿no? Es lo que pretendían, dar un nivel de sofisticación al cómic desde Marvel, ¿no? Ya entendían que tenían un tipo de clientela distinta al que consumía comics books todas las semanas en los kioscos, ¿no? Tenían lectores adultos que buscaban otro tipo de producto más, pues, es más vistoso, ¿no? Entonces, una de las razones por las que también entró en esta colección de grandes cómics fue precisamente por eso, porque llegó a las librerías en un formato que hasta ese momento en Estados Unidos no era especialmente popular. Ahí lo que se vendían eran las grapillas. Para entendernos, eran 100 páginas, claro, en formato grande, era un formato hermoso. Eso es. Con un color... En realidad era una edición más cuidada de lo habitual porque básicamente podían dedicarle más tiempo para hacerlo así. Ahí está. El dibujante, por ejemplo, no tenía la espada de Damocles de las fechas de entrega habituales, claro. Podía dedicar más tiempo a la página, entonces, claro, por dentro era todavía mucho más vistoso de lo que estábamos acostumbrados, a pesar de que, jolín, teníamos en la colección regular a gente como John Byrne y demás, ¿no? Pero aquí es eso, la idea era dar un producto además autoconclusivo a esa gente que había superado un poco el tema de las grapas. Y como digo, el contenido político era importante, porque lo que estábamos hablando era del odio al diferente, ¿no? Que siempre ha habido esa metáfora en los X-Men. Los X-Men son el reflejo de cualquier minoría que nos queramos imaginar, ¿no? A lo largo de su vida hemos visto como eran representantes de montón de comunidades oprimidas. De hecho, tuvieron hasta su propio virus del SIDA. Tuvieron el virus del legado, que era una alegoría, una metáfora precisamente del virus del SIDA a mediados de los 90. Entonces, siempre ha sido una excusa para poder hacer cierto activismo, a veces más, a veces menos, pero que aquí se convirtió en la fuente base de la historia, y más con un tío con inquietudes sociales como era Chris Claremont, ¿vale? Chris Claremont desde siempre se ha mostrado muy, muy cercano a esta clase. Se te ha suicidado un boli, ¿eh? Se me ha caído un boli, sí, es verdad. ¿Sabes? ¿Lo has oído mucho? Sí, no. Sí, parecía ahí, se estaba derrumbando, parecía una escena de Authority. Para que la gente lo entienda, yo soy un tío que siempre tiene que tener algo en las manos. Es verdad, siempre tengo un boli, alguna mierda, y a veces se me cae. Está bien saberlo, Santi, está bien saberlo. No, pero recogiendo un poco el guante, ya que te he interrumpido, recogiendo un poco el guante del tema de Chris Claremont, hay que decir que es inglés. Quiero decir, igual pensáis que es de Estados Unidos y no, es inglés. Entonces la visión que puede tener del país es diferente a la que podría tener en un momento dado, con excepciones, obviamente. Curiosamente, John Byrne también es inglés, luego su vida ha dado muchas vueltas, luego se fue a Canadá y la gente se piensa que es canadiense, pero nació en Inglaterra, o sea que... Pero bueno, creo que seguramente lo que ibas a comentar es que a Chris Claremont, porque esta obra pues tuvo su polémica, hubo gente que la acusó de ser antirreligioso, etcétera, etcétera, y de hecho Chris Claremont siempre ha abordado la religión de una forma bastante madura. Sin ir más lejos, es un personaje como Rondador Nocturno. Ahí está el tema. Rondador Nocturno es uno de los protagonistas de esta historia, y Rondador Nocturno acabó ordenándose sacerdote. Sí. Y siempre ha tenido una religiosidad muy presente que él siempre ha defendido. Y además siempre ha defendido la diversidad, porque tenías a Kitty Pryde, que era judía, y siempre ha ejercido de judía. Quiero decir, que acusarle de antirreligioso es lo de siempre. Por señalar con el dedo la versión más perversa de la religión, no tienes por qué estar en contra de la religión individual de cada persona que pueda tener dentro de las puertas de su casa. Que eso a mí me parece... Mira, yo siempre lo digo, yo soy ateo convencido y practicante, pero el derecho a la espiritualidad de cada persona me parece uno de los derechos más fundamentales del ser humano. El hecho de que tú, de tu casa para adentro, tengas tu espiritualidad, a mí me parece súper respetable. El problema es, como nos quería decir aquí Chris Claremont, cuando una persona se convierte en voz de un absoluto, ¿vale? De una razón totalmente descabellada, y se convierte en un peligro. Se convierte en un peligro para los demás, porque los está señalando como monstruos, como seres antinatura, que es, por desgracia, a lo que estamos bastante acostumbrados a eso, que desde ciertos sectores se señale con el dedo a... La verdad única, ¿eh? Claro, fue valiente por parte de Marvel decir, hola amigos, estamos rodeados de pirados, y la gente normal no tiene por qué aguantar esta mierda, porque al final es eso. Pues, los mutantes de la Patrulla X han decidido ser superhéroes, pero como hemos visto a lo largo del tiempo, hay miles de mutantes que deciden llevar una vida anónima. Es importante que además se humanizase un problema y se le diese voz y forma en un formato que yo te sigo diciendo que el formato es muy importante, que permitía un desarrollo de la historia, de personajes y de un montón de conceptos que en el comic book normal pues a veces tienes que ignorar por cuestiones industriales, ¿no?
Así que... Y aún así da la sensación de que le faltan páginas para desarrollar la historia como él quería. Es la sensación. A mí se me hace corto, se me queda aturullado en algunos momentos la narración de, sí, pasa... en este caso de Claremont. ¿Tú recuerdas el inicio del cómic? Porque tiene un inicio sobrecogedor, de esos inicios de cómic que no se te olvidan nunca, que son los dos niños jugando en el columpio. Y llegan los purificadores, que yo creo que uno de los elementos, uno de los éxitos de este cómic precisamente es que el enemigo no es un superhéroe, no es un villano, sino que son los propios seres humanos y su falta de tolerancia, sus prejuicios. Su radicalidad. Los purificadores, es que le pone un nombre además, los purificadores. Y se cargan a estos dos niños mutantes y justo aparece Magneto, ve la escena, ve que han matado a dos niños mutantes y se encabrona mucho y es cuando se empieza a liar parda. Luego suceden muchas cosas más, pero solo esa premisa, la premisa inicial, es terrorífica, insisto, porque de repente la Patrulla X, al contrario que muchos de sus números, al contrario seguramente de lo que estaba sucediendo, aunque obviamente eran superhéroes que tenían sus problemas, sobre todo en esta época, sus problemas personales, los dramas de Kitty Pryde, por ejemplo, quiero decir que tenían sus mierdas, sin ir más lejos, Rondador Nocturno tenía sus mierdas también por ser como era y tenía que usar el transformador para parecer un ser humano, etcétera, 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 etcétera. Aquí el enemigo es el propio ser humano. Y es lo que a mí, por lo menos a mí, lo que me aterró un poquito. Hay viñetas súper famosas, esa viñeta de Stryker señalando a Rondador Nocturno, precisamente a Rondador Nocturno, que es lo más curioso, bueno, que era exacto, que es buena persona por naturaleza. Centrándose en lo que se centra normalmente esta gente, que es en el exterior en vez de en el interior, centrándose más en el color de la piel que en lo que la gente tenga por dentro y centrándose en cómo es Rondador Nocturno por fuera y no dándose cuenta de que por dentro es un ser religioso. Pero a él le da igual, porque su prejuicio le lleva a acusarle y decirle ¿qué tipo de criatura de mierda es esa? Señalándole. Tiene otras viñetas míticas, hay una viñeta mítica de la de Lobezno con las garras. Saco la de la derecha, saco la de la izquierda y la del centro y me da la sensación al menos de que tiene una forma de abordar precisamente por el formato que utilizó, por usar el formato de novela gráfica o algo más cercano al europeo, usó un tipo de historia más madura de lo que en un momento dado podría haber usado en el cómic de la Patrulla X se podía haber usado, quiero decir, tiene historias Claremont a veces, no solo aquí sino en los Nuevos Mutantes hay momentos también que dices tú, hostia, qué heavy, pero está tratado de otra forma a lo que lo hubiese tratado seguramente en un cómic serial. Es súper elegante sí. en esta historia. Como anécdota, esta historia la iba a dibujar Neil Adams, ¿vale? Sí, es verdad, pero bueno, por problemas de agenda y de entregas y demás, la tuvo que dibujar Brent Anderson. Con el color de Steve Olive, por cierto. Steve Olive, que luego haría los Oli Optics y todas estas que cosas. Sigue coloreando cosas. Sí, a mí lo que me preocupa de esta historia es que se escribió hace muchísimos años, ¿no? Pues mediados de los 80, posiblemente haga 30 años ya que se escribió. Sí. Y estábamos hablando de que nos cuenta una historia de radicalidad, ¿no? De cualquier idea llevada a ese extremo que se convierte en un peligro para todos. Sobre todo a nivel de religión, ¿no? Que quizás sea la manera más fácil de obnubilar tu propia mente. Y es curioso cómo esta historia, ojalá llegue un día en que estas historias pierdan vigencia. Que sean simplemente entretenimientos, cómics y nos sorprenda por los temas que tratan. Pero por desgracia no, ¿vale? Sigue teniendo una vigencia bastante palpable en cuanto a, bueno, no tenemos más que mirar, bueno, Estados Unidos o cualquier otro sitio a donde se ha llegado con el tema de la radicalización de ideas religiosas, ¿no? Vamos a peor, me da la sensación, pero bueno. Sí, volvemos a lo de antes, a lo de amplificar las noticias y todo, que ahora la visión que tenemos de las noticias es diferente a la que había en esa época y yo siempre digo lo mismo, no sé si el ser humano, yo creo que el ser humano no va peor, sino que siempre ha sido un cabrón, solo que ahora tenemos medios para recordarlo todos los días. Sí, yo creo que vamos por ahí, Eso porque es. si te vas a la Edad Media salías a la calle y estabas muerto, quiero decir que... Sí, bueno, claro, pero me refiero en el contexto de la edad moderna, siglo XX, siglo XXI, pero que incluso en Estados Unidos, ¿no? Me da la sensación de que todo sigue vigente. El tema de los telepredicadores sigue vigente. Incluso a peor, ya digo, que ya no solo... Pero porque tienen más poder. Ha salido gente... Porque precisamente esa amplificación actual ha hecho que tengan más poder. Llegan a más gente, eso es. Y es que ha salido gente absolutamente demencial. Yo me acuerdo de este tipo que se presentaba en los funerales de los soldados muertos en Irak a decir que estaban muertos porque se lo merecían. Un predicador cristiano americano, ¿eh? Este tío que está zumbado, desde el que iba con pancartas Dios odia a los maricas y además es que no me acuerdo cómo se llama.
pero un peligro social. Y este tío, claro, ahora sabemos que existe porque nos llega ahora a nosotros en las noticias sale. Hace quizá 30 años ni siquiera sabríamos de su existencia. Por lo general, ese tipo de gente, ese tipo de predicadores que se creen pues portadores de la palabra de Dios, suelen afirmar que hablan con Dios. Y hablar con Dios... Sí, eso es peligroso. Hablar con Dios, se puede hablar con Dios, pero si te responde Él, ya estamos entrando en otros terrenos. Eso se llama esquizofrenia. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Sí. Y mucha de esta gente... Yo tengo un vídeo que se llama... Voy a hacer un poco de promo. En el canal de YouTube, porque sí, hay un canal de YouTube del Descampado. Tenemos un vídeo que se llama, creo que Telepredicadores, que habla sobre solo uno, a un chaval le cura un desgarro anal. Quiero decir, con este inicio ya os dejo que os adentréis, nunca mejor dicho, en esos terrenos sucios y... Pantanosos, vamos a decir pantanosos. Ya hemos hablado bastantes veces en este programa de Morrison y yo creo que vamos a hablar una vez más, simplemente para mencionarlo, porque de nuevo ya hablamos de esto en otro programa del Descampado. Llegará un punto ya en el que cada vez que hagamos un programa del Descampado será como... Nos hemos quedado sin temas. Sí. De esto hablamos ya en este especial. Ah, sí, y de esto también. Sí. Bueno, pues al final vamos a hacer programas que sean índices. O sea, diremos, vamos a hablar de esto... Especiales que indexan con otros, ¿vale? Y si vamos a hablar de Morrison y vamos a hablar de personajes... característicos, tenemos que hablar de Los Invisibles, la obra magna, por decirlo, yo creo que es la obra magna de Grant Morrison, donde plasmó todas sus creencias personales, mágicas, políticas, inquietudes, y que no deja de ser una especie como de... Dicho por él esto, no es una cosa que me haya inventado yo, así porque estoy flipando mucho, porque llevo muchas horas grabando. Una especie como de ritual mágico que buscaba despertar conciencias. Nada más y nada menos. Los Invisibles, sí. Realmente es un manifiesto por parte de Morrison, quizá por eso es su obra más representativa, porque aglutina en sus páginas toda la filosofía de Morrison, que luego hemos visto en otros formatos, en otras colecciones y demás, pero quizá este sea la primera vez que Morrison dice... hasta ahora lo he hecho que intuyáis por dónde voy, pero este es mi manifiesto político, filosófico y mágico, ¿vale? Las tres cosas. Sí. Y al fin y al cabo es una llamada a las armas. Lo que pasa es que la filosofía de Morrison también ya hicimos el programa y ya hablamos de ello, pero es para darla de comer aparte, porque es una especie de amalgama de un montonazo de influencias distintas que a veces parece anarquismo, otras veces no sé lo que parece, ¿vale? En realidad Los Invisibles es una llamada a las armas. Como decía él, lo que pretendía era que despertásemos, que tomásemos conciencia de nosotros mismos, tanto a nivel individual como a nivel grupal, como a nivel de sociedad, ¿no? Que podemos dar mucho más de sí contra unos organismos de control, aquí representados por criaturas fantásticas, pero que bueno, que son una metáfora de nuestro día a día. Lo que nos habla es de una autoridad castrante que nos hace ser grises, y él lo que pretende es que nos convirtamos en Budas todos, ¿no? Que despertemos y saquemos nuestro potencial tanto espiritual como humano, ¿no? Es una obra muy imperfecta, ya lo dijimos en su momento, da muchos bandazos, es genial, ¿vale? Pero ya estamos, hay que entender la genialidad desde el prisma de Grant Morrison. Que... Sí, o te gusta o lo odias. Claro, no, incluso aunque te guste, ostras, hay veces que lo odias también. Hay veces que te deja en plan, venga, Grant. Dices, me estás tomando el pelo, Grant. Claro, lo que pasa es que muchas veces hay que tomarse también sus obras como una especie de juego con el lector, que también muchas veces nos olvidamos de eso, que Grant Morrison es muy juguetón y nos está proponiendo retos. A mí, por ejemplo... Pero sabes también que eso es peligroso. Claro, Santi. claro. Sabes también que esa excusa que ponemos a veces a las obras de Morrison como diciendo, no, pero es que está intentando, ostras, es que a veces hay que ser un iniciado, cuesta, hay que ser un iniciado. De hecho, cada vez más hay que ser más iniciado en la morrisonología, voy a llamarlo así, ¿vale? A mí Nameless, su última obra, me ha parecido magistral, pero hay momentos en los que dices, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué me estás intentando contar? ¿Otro ritual mágico de los tuyos? Me parece maravillosa, además de las cosas que más me gustan de él, pero sin embargo es de las que más me ha costado seguir el rollo que me intenta, porque tampoco tienes muy claro qué tipo de historia, qué género atenerte, ¿no? Que es lo bueno también, muchas veces, que rompe esa clase de normas a las que estamos acostumbrados, que también está bien, ¿eh? Pero sí, Los Invisibles es una demostración de fuerza por parte de Morrison, que da muchas vueltas, pero sobre todo hay mucho de activismo político. Sí, ¿vale? Continuo además. Lo hay continuo. Sí. Es una llamada a las armas continua. De hecho, la portada número 1 es una granada. Quiero decir que no es nada sutil en ese sentido, ¿vale? Y a veces parece un poco una rabieta de adolescente contra la autoridad, pero lo que pasa es que escribe con mucha seriedad sobre lo que escribe. Entonces, bueno,
le vamos a perdonar casi todo, ¿vale? Súper recomendable, claro. Y siguiendo este halo de anarquía, por lo menos entendida de una forma bastante personal, tenemos V de Vendetta, que por supuesto tenemos que mencionar, el señor Alan Moore, que, aunque os sorprenda, esta obra que ha sido reeditada 36.000 veces también unas sí, pocas, al igual que Watchmen, pocas, sí. Creo que la primera es de 5, luego Norma, Planeta y ahora ECC, quiero decir, y si viene alguien después... Y las 200 de ECC, sí, eso es. Bueno, que también Planeta creo que sacó como 3 o 4, una más grande, una más pequeña, quiero decir, como Watchmen. Ah, es verdad, los megaformatos estos que parecían grimorios. Muy loco, muy loco. Hay que decir que esta historia, V de Vendetta, no fue gestada tal cual la conocimos o tal cual la leímos. Esta historia apareció en 1975, es una historia que escribió Alan Moore, que se llamaba La Muñeca, que presentó a un par de concursos. Le dijeron, no, Alan, esto no mola. Hay que decir que Alan en 1975 tenía 22 años, era jovencito. Era un tío que había intentado, yo creo que había hecho incluso tiras cómicas, haciendo los guiones y dibujando él, porque Alan Moore era dibujante. Yo no sé si hemos hablado ya de esto alguna vez de Alan Moore, pero bueno, Alan Moore, él, sí. Como decimos siempre, tiene un programa o dos, que es algo que... Mira, creo que hasta ahora no lo habíamos dicho, pero muchas de estas obras podíamos dedicar programas enteros a V de Vendetta. Se le puede dedicar un programa absolutamente solo totalmente. A V de Vendetta. Pero vamos a ir un poco rápido. No descarto que en el futuro se haga algún programa de todas estas obras o de todos estos cómics que estamos hablando. Es una cuestión de tiempo, pero bueno, de momento pues hemos elegido este tipo de formato y yo creo que es más accesible, sobre todo para la gente que que quiere disfrutar de más variedad. Bien, pues tenemos esta obra que iba sobre un terrorista que iba con la cara pintada de blanco, no con la cara de... que luego acabaría con esa máscara típica que se ha convertido ya en la máscara de Anonymous, esa máscara de Guy... Es un icono, claro, ya. de Guy Fawkes. En este caso era simplemente un terrorista que iba pintado de blanco. Aquí aparece la figura de Deathskin. Hablamos de Deathskin. Con ese nombre ya dices tú, ostras. Deathskin, recordaréis que era... Además de que fue editor de Marvel cuando Marvel llegó a Inglaterra, cuando se creó esa especie como de... Marvel OK. Sí, esa subsidiaria de Marvel. Además de eso, trabajaba para la revista Warrior. No sé si recordáis que Alan Moore publicó en esa revista, y de hecho estaba por ahí detrás, Deathskin, Miracle Man, también conocido como Marvel Man o como los 10.000 nombres que le pusieron a esa colección. Si recordáis, Deathskin usó ese personaje sin tener los derechos de ese personaje. Entonces cuando... es que es muy cómico. Lo tenéis en la historia, creo que esto estaba en la historia oculta del cómic, pero... apareció McFarlane, le compró los derechos a Deathskin de este personaje, pero en realidad los derechos los tenía otra editorial, entonces Deathskin no había comprado los derechos. Es una historia muy larga que podéis ver ahí porque es bastante graciosa. Bueno, pues este Deathskin, que era editor, además de la revista Warrior, pues decide hablar con David Lloyd, que ya había trabajado David Lloyd, por cierto, con Alan Moore, había trabajado en Doctor Who, en una revista que salía de Doctor Who mensual, que yo no sé si se sigue publicando, sería curioso se sigue publicando. De hecho, ¿no? Ahora van a llegar los cómics de Doctor Who a España gracias a Fandogamia. Es verdad. Así que los Whovians tienen que estar dando saltos por todas partes. Por fin, nunca se ha publicado cómics de Doctor Who en España, que yo sepa, ¿eh? Tiene un especial el Doctor Who, ¿eh? Tiene un especial... Tiene muchos. Sí. Tiene un especial por cada doctor. O sea que... Ostras, eso sería... Podemos morir. Eso sería... sería muy bestia eso. Bueno, pues el señor Deathskin le dice a David Lloyd, hazte así una colección o algo. Y dice David Lloyd, pues he trabajado con un tío así... barbudo, así, que lleva muchos anillos y habla muy raro. Este tío habla muy raro. Es del norte, pero habla muy raro. Pues me gustaría hacer un cómic con él. Y entonces cogen las ideas que tenía David Lloyd, que le había dicho, menos la idea original era así un rollo más pulp, y se junta con un concepto que estaba empezando a elaborar Alan Moore, y de ahí, pasando por Guy Fawkes, por una serie de referencias, por ese V de Vendetta que apareció como título, pues surge la concepción de este personaje, de este clásico antihéroe, porque es uno de los clásicos antihéroes del cómic, que lo bonito que tiene, además de toda su ideología, etcétera, etcétera, es que no deja de ser un terrorista con el que empatizas en algunos momentos y en otros te apartas de él. Y yo creo que esa es la magia, en cierto modo, de V de Vendetta, que es un personaje, un antihéroe, que a veces no usa los mejores métodos para conseguir sus objetivos, pero que al final el mensaje que intenta trasladar la obra creo que cala bastante dentro. V de Vendetta no deja de ser una historia. Imagino que muchos de vosotros la habéis leído ya. Incluso gente que no ha leído muchos cómics, al final se acerca a V de Vendetta, lo lee y se queda como diciendo ¿What the fuck? Un poco como con Watchmen. No, lo que comentábamos cuando hicimos el especial, creo que fue contigo, Santi. No pilléis Mouse como primer cómic de vuestra vida. No hagáis eso. No seáis locos. No seáis locos. Es mejor... Un mortadelo y de ahí para arriba. Claro, y poco a poco...
Pero V de Que Vendetta soy tiene... muy bruto. Sí, es que tela, ¿eh? V de Vendetta, además de una ideología que mucha gente, obviamente, tiene un trasfondo anarquista. Antes comentábamos el anarquismo, pero el anarquismo no es solo Bakunin. Hay gente que se centra a veces mucho en Bakunin, pero hay mucho más allá. Hay mucho anarquismo detrás. Y a pesar de que se centra en ese anarquismo, y estamos hablando de política en este caso, a pesar de que se centra en ese anarquismo, nos muestra una distopía en la que en cualquier momento se puede convertir nuestra realidad. De hecho, la realidad que intenta transferir a la obra Alan Moore es la realidad que estaba viviendo en ese momento con Margaret Thatcher. La sociedad, o en este caso Europa, acababa de salir de un aperturismo bastante importante y estaba llegando, creo que un poco como está sucediendo ahora, estaban llegando los totalitarismos, como por ejemplo el de Margaret Thatcher, sin ir más lejos. Y contaba un poco esa época en la que estaba viendo cómo, porque Alan Moore es bastante para estas cosas, no solo en V de Vendetta, sino yo creo que en todas sus obras siempre refleja, además de violaciones, siempre refleja este elemento político. Es verdad, eso queda claro. A mí me gustaba mucho Alan Moore, pero con el tema de las violaciones tiene un problema. Sí, tiene un problemita. Sí. Es decir, hasta en El Vigilante dices, tío, tienes 2 números en El Vigilante y mete violaciones. Alan, joder, tío, contrólate un poquito. Bueno, Tranquilízate, sí. Pero en este caso es un reflejo de esa sociedad y un poco el mensaje que nos quiere trasladar, en este caso Alan Moore, es despertar conciencias. Al igual que hablábamos de Los Invisibles, por cierto, Grant Morrison, Alan Moore, ya hemos hablado alguna vez de él. Hay amor ahí. El amor que se tienen los dos. Pero es un poco el mensaje que intenta V, que lo hace con la propia protagonista, porque la propia protagonista, al que le hizo un flaco favor la película, yo creo que la película pierde bastante de esa esencia. Pero sí. horrible. Hay gente a la que le gusta, si no has leído el cómic, la película se puede llegar a disfrutar. A mí no me gusta particularmente. A mí no me gusta nada. Pero para que haya diferenciación, la protagonista que acoge en su seno el señor V, pues en la película pues es una chica que trabaja en una cadena de televisión, pero en el cómic es una chica cuyos padres pues es una dictadura, es un momento bastante chungo, en el que hay esos gobiernos militares que tienen a todo el mundo pues cogidos por los huevos, vamos a ser claros, cogidos por las pelotas, o sea... Es completamente un sistema completamente orwelliano de control, es eso, es que bebe mucho además de esos mundos de Orwell, totalmente. De ese tipo de, incluso de Fahrenheit también bebe mucho. También, decir, ese tipo de elemento, bueno, lo que viene a ser una distopía, no deja de ser, vamos a decirlo así, como el mundo en el que se puede transformar el tuyo si no haces nada. Claro, una especie de espejo, de reflejo distorsionado de tu propia realidad, ¿no? Eso, si pudieses ver 5 minutos adelante en el futuro, ¿en qué se puede convertir? En lo que te puedes convertir, efectivamente. Y en este caso, simplemente para mencionarlo, y ahora te doy paso ya a Santi, porque seguro que tienes muchas cosas que comentar de esta historia, pero simplemente para ver, y esto lo hago con el fin de que os animéis a leer el cómic, si habéis visto la película y no habéis leído el cómic. Pero en el cómic, la chica, que además creo recordar que es menor de edad, de hecho, empieza el cómic prostituyéndose. Es prostituta y va a ser violada por agentes del Estado. O sea, eso es. Ese es el inicio del cómic. O sea, ya con ese inicio, ya con todos los elementos, ese momentazo enorme que tiene V, desgranando el propio concepto de justicia, cómo se ha corrompido la justicia, esa conversación que tiene con la figura, con una estatua que representa la justicia. Quiero decir, hay unos momentos en la obra de Alan Moore, en general, pero en este V de Vendetta, que son tan profundos a nivel de decirte, tío, fíjate en qué se ha convertido la sociedad por tener a seres humanos que no han pensado individualmente y han dicho, ostras, vamos a tener un poco de pensamiento crítico, vamos a pensar un poco en lo que está sucediendo a nuestro alrededor y vamos a empezar a quejarnos y a luchar contra ello. Fíjate en lo que se ha convertido, una sociedad anodina, acomodada, que vive sin privacidad. Antes lo comentábamos con lo de Civil War. Vive sin privacidad, vive sin nada, y da un poco de miedo, yo creo que esto es lo que más asusta, da un poco de miedo ver que no es tan diferente. Por supuesto hay diferencias, quiero decir, la visión que tiene Alan Moore no deja de ser una ficción, pero una ficción que se aproxima a paso muy lento, pero es que se aproxima, y eso aterroriza un poquito, ¿eh? Y ya después de esta rajada, Santi, ya te dejo vía libre para que hables tú. Yo tengo más cosas que decir, pero ya te dejo a ti porque he hablado mucho. ¡Hala! Pues yo ya no digo nada, total. No, a ver, no, si tampoco hay mucho más que decir. Yo voy a admitir una cosa, no soy especialmente fan de V de Vendetta, ¿eh? Me parece que es una obra que cogea en un montón de sitios. Cuidado, a ver, entiéndaseme que estoy hablando de Alan Moore, que sí, que es verdad, que es un maestro y un genio. Pero esto es una obra de juventud, en cierto modo. Vamos a quedarnos con esa idea de
cómo somos capaces de aceptar un fascismo como forma de vida, que es lo que nos viene a contar, ¿no? De cómo poco a poco, por cuestiones de seguridad o por cuestiones como las que hemos estado comentando a lo largo de todo el programa, aceptamos un modo de vida que va contra nosotros, ¿vale? Pero lo aceptamos por pura seguridad. Porque y que no es una seguridad auténtica, es una falsa seguridad, porque aquí estamos hablando de un Estado que se convierte en asesino, ¿vale? Porque llega un momento en que se transforma en un poder por encima del poder. No sé, está bien, no voy a decir yo que sea una mala obra, ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que hay cosas que a mí me cojean. Lo que habla Sergio del personaje, está muy bien que eso siempre lo ha hecho Alan Moore, que nos meta personajes que no nos caigan bien. No necesariamente no tienen por qué caernos bien, porque los seres humanos no nos caen bien siempre. Y normalmente incluso las personas que conocemos tienen miserias y tienen sus puntos flacos, y nosotros mismos, ¿no? Entonces está bien que nos plantee debates internos mientras estamos leyendo, y que sea esa la naturaleza de la obra. ¿Vale? Que no sea por un error del escritor que no ha sabido crear el personaje. No, está hecho aposta para eso, para que no tengamos que decir, oye, pues estoy de acuerdo 100% con todo lo que dice este tío, o cómo lo hace, ¿no? Porque a lo mejor puedes estar de acuerdo con su mensaje, pero no con su línea de acción. Eso ya cada uno, ¿no? Pero la historia es esa, que a mí yo lo que me quedo es eso, es una historia que nos cuenta lo fácilmente acomodables que somos cuando tenemos un fascismo encima, que parece que no lo vemos venir. Es que en cierto modo le sucede lo mismo que le sucede a Los Invisibles, que a nivel de historia hay que entender que Alan Moore, yo creo que si la analizas, es bastante irregular. No estoy de acuerdo. Pero el mensaje que te transmite... Sí, es muy potente, es al igual verdad, que pasa con claro. Los Invisibles, que pasa exactamente lo mismo, que tiene a veces tramas que dices tú, ostras, Morrison, esto no, tío, o sea, no, ¿qué viene esto? ¿Qué me estás contando? En el caso de V de Vendetta, yo sí detecto a veces que como que se ralentiza demasiado la acción y pasa a ser incluso un poco aburrida, pero tiene ese momento, tiene ese elemento, ese concepto detrás, esa lectura que a pesar de tener tú presente que no es el mejor cómic que estás leyendo en tu vida, toca algo en tu mente y te hace reflexionar. Y para mí eso es vital dentro de un cómic. Os quiero decir, obviamente hay cómics que los disfrutas y no buscas eso. Pero en este cómic que no lo hemos dicho, pero estuvo a punto de desaparecer porque la revista Warrior se fue a la mierda y se quedó como sin acabar, y luego afortunadamente pues llegó ahí DC y dijo, venga, vamos a seguir editándolo. Termina esto, Alan. Y lo siguieron editando. Pero esta obra, que en sí misma es más, tú lo has dicho bien, el concepto que entraña que la propia obra en sí. Al contrario que pasa, por ejemplo, con Watchmen, que es un todo. Claro, que es un conjunto. Sí. Pero te voy a decir otra cosa. Es que para mí hay veces que David Lloyd, el dibujante, salva algunos patinazos. Bueno, patinazos, es que no quiero llamarlo patinazos porque, joder, es Alan Moore, ¿vale? Pero sí algunas veces que la trama se queda un poco floja, la capacidad narrativa de David Lloyd salva el día, ¿eh? A mí me parece que el dibujo es uno de esos momentos en los que hay veces que no voy a decir que está por encima del resto de la obra, pero sí que es importante porque tiene identidad gráfica V de Vendetta, que a mí me parece lo más destacable de todo, ¿eh? Mira lo que voy a decir. Ese aspecto neblinoso, ese... ¿Blanco y negro o color, Santi? Oh, yo me quedo con el color, fíjate. Sí. Me parece que da todavía un aspecto más fantasmagórico a las intenciones de Lloyd, ¿eh? Sí, eso es verdad. Luego ya sí. para gustos, ¿vale? Pero a mí el color de V de Vendetta me parece que forma parte de las intenciones. Esto encontré curiosidades en internet de que incluso se hizo música alrededor de V de Vendetta en la época de 1984. El bajista de Bauhaus sacó un par de canciones, me imagino sería un EP con 4 canciones que van sobre V de Vendetta, seguramente las esté poniendo mientras está sonando esto. Y sí, incluso una obra de teatro que gira alrededor de V. Como tú has dicho, Alan Moore lo tiene presente, que bueno, que tiene sus defectos, pero aún así yo creo que es donde Alan Moore dijo, cuidado que voy para allá. Claro, aquí es donde también hay que entender que en V de Vendetta también hay mucho de experimentación, ¿eh? Que es un autor que se está descubriendo en ese momento, que está diciendo, ostras, esto es una pincelada de lo que puedo llegar a dar. Hilando con Alan Moore, y esto te va a sorprender, bueno, de Watchmen... A mí me da una pereza hablar de Watchmen, tío. Es más, solo voy a decir una cosa de Watchmen. Sí. Será una obra maestra, es maravillosa y todo lo que queráis, pero a ver si la superamos, tío, ¿vale? Vamos a superarlo. Sí. A ver, yo entiendo que es una obra que es una antes y un después, que marca el camino, que sí, pero de verdad... Dejando de lado la obra, yo creo que es más
lo que se hace con la obra que la obra en sí. La obra en sí es una obra maestra, pero el problema es la gente. El problema no es la obra, es como en España. Claro, el problema gente, no es España, es la gente. La cantidad de malas lecturas que hay de Watchmen son, Sí. de verdad, se podría escribir un libro sobre ¿por qué está sucediendo esto, maldita Sí. sea. No, creo que tenemos que superar esa obra, ¿eh? Creo que necesitamos algo que son... Es que ya estamos en nuevo Watchmen, no, lo que necesitamos es quedarnos con lo bueno y quitarnos un poco de encima lo malo, o eso, las malas lecturas que podamos hacer de la obra, que como digo, que a mí me flipa, que no nadie lo dude, que la tengo en los altares, pero joder, qué pereza, otra vez. Sí, se ha convertido un Que poco en un además lastre. corremos el peligro de que saquen otra reedición la semana que viene. ¿vale? Mientras estábamos haciendo este programa han sacado 3 reediciones de Watchmen. Seguramente Yo me he comprado una, Yo, Watchmen, a mí eso de Watchmen me gusta. Con el tanga del Doctor Manhattan, no que sé. Custodie, Ipsos, Custodes, era algo así, ¿no? Es que el latín yo flojito, No... Señor Andrade, por favor. Andradio, no sabe usted hablar español, no lo intente con el latín, por favor. Santi, me caías bien, Santi, tengo que decirte Vaya. que antiguamente me caías bien, pero cada vez me caes peor, Yo te lo digo desde el cariño y del afecto que no te tengo, Te estás pasando, Pero Andradio, no te cabres con él. No te cabres con él, ¿no? Me siento extrañamente orgulloso, pero vamos a Dame seguir. amor, dame un poquito de amor, Santi, por favor, te lo pido. Todos tenemos en la mente esa imagen típica de Alan Moore, ese señor al que a veces es complicado verle la cara, esa barbaza, ese pelazo, esos La anillacos. casaca. Sí, ese... de la casaca, es verdad. De casaca. Bueno, pues os podéis imaginar Warren Ellis, finales mediados de los 90, de repente dice, oye, si cojo a Alan Moore, al personaje de Alan Moore, le quito el pelo y le pongo tatuajes, o sea, lo afeito totalmente y le pongo tatuajes, y así, de esa forma, nació el personaje de Spider Jerusalem, efectivamente. Spider Jerusalem, amigos. Un señor enfadado, es verdad, es otro señor enfadado, muy enfadado con todo. Porque sí, vamos a hablar de Transmetropolitan. Transmetropolitan, qué gran obra. Es una de esas obras definitorias. En su momento me parece que nadie se atrevía a hacer lo que hacía Warren Ellis en esta obra. Creo que nadie después se ha atrevido a hacerlo de la manera que él lo hizo. Sí. Y es un cómic 100% político, ¿vale? Es así. No podemos definirlo de otra manera, porque una de las... hay cuestiones sociales, pero llega un momento en el que entra de lleno en la política estadounidense, ¿no? Se mete de lleno en una campaña electoral en la que el señor Ellis se queda muy a gusto respecto a la calidad política. Nos viene a decir que estamos... Sí. No, es así. Estamos gobernados por sociópatas peligrosos, ¿vale? Que disfrutan jodiendo a la gente. Es lo que nos cuenta. Sí, es el resumen. Sí, ¿no? Y además lo hace a través de un personaje que volvemos al tema. Tampoco te tiene por qué caer simpático. Spider es un zumbao, ¿vale? Tiene muchos problemas con todo, con la droga, con la gente. Es otro sociópata, pero como pasaba con Batman, que ha decidido ponerse de nuestro lado. Es una especie de oxímoron. Es un humanista que odia a la humanidad, ¿vale? Es así. Y a pesar de todo ese odio profundo que siente por todas las cosas vivas e incluso algunas muertas, es un misántropo afable, vamos a decir. Exactamente, es un misántropo que tiene fe en la raza humana. No sé, es un poco raro. Pero funciona, funciona la mezcla porque Sí. luego es un personaje entrañable. Es más una pose que se dedica a odiar a todo el mundo que tiene alrededor, pero en el fondo tiene su corazoncito y se preocupa. Hay algunos casos que le tocan la fibra. Hay un momento Sí. en el que se mete en una especie de situación con niños de prostitución infantil y joder, la serie se pone muy densa y muy oscura en ese momento porque él pierde el sentido del humor. Nosotros lo estamos perdiendo con él porque nos repugna la situación y el personaje llegamos a conectar con él en más de una ocasión. Pero sobre todo eso, es un periodista que defiende ese periodismo salvaje que es capaz de derribar mundos. Ahora que tenemos ese problema con los medios de comunicación que se han convertido en parte del espectáculo, ¿no? Y se dedican más a mantener statu quo que a ser un enemigo real, que a ser ese cuarto poder que debería ser. Pues esto es todo lo contrario. Aquí tenemos un zumbao que ha decidido utilizar el periodismo como si fuese una bomba. ¿Vale? Es un terrorista de las palabras, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que el problema que tiene la serie es que ha envejecido regular, en el sentido de que nos presentaba un futuro cercano, y es un futuro cercano que a estas alturas nos resulta un poco increíble.
Sí que es cierto que tiene una crítica genial a los medios de comunicación, prevé un poco lo que iban a ser las redes sociales, pero lo prevé. El problema es que hemos evolucionado de una manera un poco distinta a lo que él predecía. Y en ese sentido, el mundo que nos presenta cogea un poco el contexto. No sé. A mí a veces que me chirría un Sí. poco la tecnología, cómo pensaba él que iban a evolucionar nuestros modos de comunicación, ¿no? Hay otras veces que no. Yo creo que acierta... Acierta en cosas, Acierta en sobre cosas, todo por porque supuesto. se basa al igual que pasaba con V de Vendetta, se basa en entender esa propia naturaleza del ser humano cómoda y en todo lo que sucede Claro. alrededor de esa comodidad. Y yo creo que toda la tecnología que crea en la obra, tanto él como el dibujante, como Derek Robertson, que luego acabaría también haciendo con Garth Ennis The Voice, es decir, que no deja de ser curioso. Todos se quieren. Se quieren todos, sí. Aquí tiene un petit comité y Hay un orgía, feedback como que The te Authority, cagas sí, aquí. es Sí, sí. esto. Pero los dos crean un universo que además muy colorido, que es una cosa que sorprende bastante, pero es muy colorido, al contrario que estas visiones faraónicas del futuro, pues ellos se dedican a meterle bastante color, un color bastante, a veces, que rechina un poquito. Pero me hace gracia porque yo creo que muchas de las cosas que dice, estamos hablando del año 1997, ojito, Claro, es que hace mucho tiempo. hace 20 años de 20 esto. años, tío. Y 20 aún años. así hay ¡Ah! cosas que todavía... Sí, 20 años ya, que Espera, no es espera, como yo que somos... espera, que necesito Claro, esto respirar. no te acordabas que eran 20 años, no, pero... No me acordaba, tío. Pero, Me ha dolido sí, mogollón. pero ¡Guau, colega! Uf. hay que entender, Va. sí, pero hay que entender que yo creo que muchas de las cosas que predice Warren Ellis, que insisto, el 70% de ellas se basan en la comodidad y en la falta de escrúpulos del ser humano. Se basan en esas dos cosas, si evalúas todo. Por ejemplo, creo que es una crema anti-envejecedora que se hace con fetos de Sí, niños del sí, tercer mundo. es muy O sea, que bruto, hay una sí, serie sí, de sí. elementos súper chungos que mete aquí. Por hacer un poco de historia, como os he dicho, apareció en 1997 esta trama, esta colección loca, apareció además en una, vamos a decir, en una línea editorial perteneciente a DC que se llamaba Helix, que el concepto en sí original era bastante chulo, además tenía gente por allí, ya hemos dicho, había gente como Garth Ennis, como Chaikin, que lo hemos mencionado antes, incluso Simonson andaba por ahí, o ya algo, cosas todavía más locas, Michael Moorcock, por ejemplo, o sea, quiero decir, lo que hicieron fue intentar, al igual que tenían la línea Vértigo, decir, pues vamos a coger esos elementos de ciencia ficción y vamos a crear una línea editorial, vamos a crear una nueva colección, por llamarlo así, que esté muy centrada en el mundo de la ciencia ficción. Por desgracia, a pesar de que ahí salieron obras, pues yo que sé, como... Creo que... ¿Cómo se llama esta obra de Garth Ennis? Mary Blood, creo que es. Mary Blood. Es la obra de Garth Ennis. Salieron aquí en esta colección, pues al final, en esta colección, vamos a decir, en esta... Joder, no me sale la palabra. En este sello. Efectivamente, no me salía la palabra. El sello es la palabra. Salió en este sello, pues duró 2 años, ahí se estaba publicando en Transmetropolitan, pero se dieron cuenta de que Transmetropolitan molaba y dijeron, oye, pues en vez de en Helix, pues que pase a Vértigo, y ahí fue donde ya se empezó a... Pues donde empezó a llegar a más gente, porque es la típica colección que estaba un poco ahí escondida, pero que de repente pegó el bombazo y empezó a leerla todo el mundo. Os lo ha dicho Santi. Cuenta la historia de este periodista, que se basa mucho en el concepto de periodismo gonzo, ese que creó el autor de... Miedo y asco en Las Vegas, sí. Efectivamente, Hunter S. Thompson, que es el autor de esa obra, que fue un poco el que acuñó ese nuevo tipo de periodismo que, al contrario de lo que nos vende a veces el periodismo, que no es real, ese tema de no es que intentamos ser objetivos, es imposible que seas objetivos desde el momento en el que eres un ser humano. En el caso del periodismo gonzo, que es lo que hace Spider Jerusalem, es decir, os voy a contar lo que está sucediendo, os voy a contar lo que sucede a mi alrededor mientras yo soy parte de la noticia. Porque es lo que hace Spider Jerusalem, y lo que es interesante de Transmetropolitan es que Spider Jerusalem, en vez de contarte y en vez de simplemente narrarte lo que está sucediendo, se convierte en el protagonista de lo que está sucediendo. Se mete en la mierda, y es algo que hizo, o que puso de moda Hunter S. Thompson, además de una forma bastante estúpida. Os lo cuento brevemente porque es una anécdota bastante chunga. Hizo un artículo que iba sobre una carrera que era de caballos, y entonces, en vez de contar lo que estaba sucediendo en la carrera de caballos, contó todos los borrachos que estaban viendo la carrera de caballos, lo presentó como un artículo, y ese artículo, un artículo que hizo porque se había quedado sin ideas, o simplemente porque tenía que escribir sobre los caballos, no prestó atención porque él mismo estaba emborrachándose, que es algo que es muy típico del periodismo Era gonzo. muy suyo, sí. Meterse drogas y, bueno, miedo, asco de Las Vegas, pues ya sabéis más o menos de qué va, pero ese tipo de concepción del periodismo, pues incluso contracultural, luchadora, un poco underground, bueno, pues al final el artículo funcionó bien
Y no fue él el que acuñó el término de gonzo, sino que se lo acuñaron, pero ahí se ha quedado ese tipo de periodismo gonzo. Y Spider Jerusalem nos va contando no sé si llamarlo distopia, porque en este caso yo creo que es más natural lo que vemos, aunque tiene salvajadas. Es un reflejo de la sociedad de hoy, bueno, de lo que era entonces, proyectada en un futuro que para él le resultaba más cómodo, ¿no? Eso es. Y Spider Jerusalem no hace otra cosa que contarnos lo que sucede a su alrededor en ese contexto. Como os hemos dicho, al principio es Alan Moore, que vive ahí retirado. Bueno, le suceden cosas, tampoco voy a destriparos todo, pero le suceden cosas. Entonces se va como a la montaña, se queda como ermitaño, es Alan Moore, y de repente pues tiene que escribir, tenía un contrato para terminar 2 libros, y dice, ostras, tengo que acabar 2 libros, pues nada, tengo que volver otra vez a la vida real, a la ciudad, a comer mierda. Y el tío es un misántropo que odia su vida, pero aún así es un luchador, es lo que decía Santi, que es un luchador e lucha contra la injusticia, siendo un cabrón, porque tiene a 2 ayudantes que las trata como si fuera mierda, pero que al final las ayudantes, que esto es algo curioso porque Thompson, el autor de Miedo y Asco en Las Vegas, el autor de este artículo sobre la carrera de caballos, también tenía esas 2 ayudantes. Quiero decir que al final toda la obra de Warren Ellis se convierte en una especie de homenaje a Thompson. De hecho, creo recordar, esto ya os hablo de memoria, pero creo recordar que el periódico, un periódico en el que escribía Thompson, se llamaba The Berkeley Spider, que es donde puede salir lo de Spider Jerusalem, y lo propio de Jerusalem también es bastante evidente de por dónde quiere ir Warren Ellis. Lo ha dicho Santi, cuenta muchas cosas, hay mucha denuncia social, mucha denuncia de lo que está sucediendo en ese momento, pero que no deja de ser lo que está sucediendo también ahora, y en esa época, en 1997, cuando salió la obra. Y mola mucho porque, sobre todo por lo que lo hemos traído aquí, además de por toda esa denuncia social y política, narra la batalla entre 2 políticos, un político que puede ser perfectamente Nixon, que le llaman la bestia, un tío que es un psicópata, y un tío que le llaman el sonrisas, que es Callahan, no recuerdo el nombre, creo que es Callahan, Gary Callahan puede ser. No me acuerdo ahora mismo. Y puede ser. Nos muestra al principio cómo ese político pues parece que va de buen rollo, tiene una sonrisa súper falsa, que es una denuncia a todo el tema de la política, esa falsa cara que nos venden los políticos como si realmente les importáramos algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mensaje es el que tiene detrás, y al final se da cuenta de que este Gary Callahan es peor incluso que la bestia, pero bueno. Es un psicópata de mucho cuidado. O sea, es un personaje fascinante. Sí, mola mucho. Además, esa sonrisa, esa cara de loco, que no deja de ser una especie de Joker también. Es el Joker. Que da la sensación de que no pierde el control en ningún momento. Sí. O sea, es terrorífico. Da miedo. A través de la palabra, que yo creo que eso es interesante. De hecho, el periódico donde trabaja Spider Jerusalem se llama The Word, la palabra. Y a través de la palabra cómo se pueden agitar conciencias, porque al final es de lo que va un poco Transmetropolitan, de cómo alguien, un misántropo, un tío que odia a la humanidad, es capaz de encontrar la fuerza para luchar contra la sociedad que no le gusta. Yo creo que eso es al final el mensaje que deja Transmetropolitan. Con un final... Sí, el final es espectacular. Espectacular. Pero sobre todo también hay que hablar de la sociedad que representa. Es una sociedad que ha perdido completamente la fe en la política, por decirlo de alguna manera. Ha dejado en manos de sus representantes el control mundial y un poco como lo de V de Vendetta. Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo ha aceptado esa posición? Sí. ¿No? Están felices con sus programas de televisión, con sus productos, con su capitalismo salvaje y con ese consumismo que lo que hace es tapar un vacío que nos muestra que en realidad no tienen ningún control sobre sus propias vidas, a pesar de que están dando todo el rato mensajes de autoafirmación personal, de individualidad, ¿no? Pues básicamente lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Nos engañan a través de una idea de individualidad falsa, cuando en realidad todos formamos parte del mismo rebaño y nos quieren así, ¿no? Controladitos, comprando nuestras cositas y sin tomar conciencia real de cuáles son los problemas que tenemos. Así que en ese sentido, lo bueno que tiene, que igual que os decía que el mundo que nos representa a veces me chirría un poco, en cuanto a esencia, en cuanto a espíritu, ha envejecido muy bien la obra, porque el mensaje, los problemas que nos representa son perfectamente extrapolables al día de hoy. Transmetropolitan, que yo os animo a que busquéis portadas, porque por allí pasó todo el mundo para hacer portadas. Está Glenn Fabry, por ejemplo, está pues gente como Tony Harris, que antes lo mencionaba Santi. ¿Jim Lee no hizo una portada también por ahí? Sí, Jim Ha está, Frank Quitely está, John Cassaday está.
¿Y sabes quién más está por ahí? Ah. Moebius. Es verdad, tío, esa portada es bestial. Además que es un personaje que es muy de Moebius. Es muy de así Moebius. como- Ese ambiente es muy Claro, de Moebius. claro. No, incluso el propio diseño de personaje. Sí, sí, sí. Que es, no deja de ser una especie de King Mob de los invisibles, pero con tatuajes. ¿eh? Sí, es ese rollo, sí. Que creo, esto ya te lo digo, haberlo leído en algún lado, creo que a Derek Robertson, se lo dijo Warren Ellis, le dijo, ostras, se parece bastante a King Mob de King. Morrison. Y dijo, pues igual hay que ponerle algo, vamos a ponerle tatuajes. Y claro, dibújate a un personaje que va siempre sin camiseta, o la mayor parte del tiempo sin camiseta, dibújale en cada viñeta los tatuajes. Claro, Sí, Derek Robertson se vino abajo, Claro, eres un cabrón. No le podía haber puesto un sombrero, ¿no? Tatuajes. También por dar un poquito de sabor español, ¿no? De sabor de la patria, de sabor autóctono a este programa, pues me gustaría hablar de un par de obras que a mí me impresionaron mucho precisamente por su contenido político y por la forma de contar lo que tiene. Igual, mezclando ideas de ciencia ficción, con un montonazo de diferentes influencias, son dos obras muy, muy recomendables, ¿vale? La primera de la que quiero hablar, bueno, me da igual empezar por una o por otra, ¿no? Por donde quieras, Santi, por donde quieras. A cuerpo rey, Santi. Voy a empezar por Necrópolis. Es una historia relativamente reconocida y me cabrea que sea tan desconocida, porque a mí me parece que es una de las mejores novelas gráficas, por llamarlo de alguna manera, que salió en 2016. Fue editada por Astiberri y el creador es Marcos Prior. Es una obra un poco extraña porque no sigue una línea narrativa como lo estamos habituados, no nos quiere contar una historia como tal, sino que lo importante es el mensaje y el trabajo de contrastes que hay. Nos presenta una sociedad que puede ser la nuestra, quizá un poquito en el futuro, tampoco lo tenemos muy claro, ¿vale? Pero el título de Necrópolis está muy bien planteado, ¿vale? La ciudad de la muerte. Y nos mezcla pues un poco de lenguaje político visual, de hecho nos mete de lleno en una campaña política. De hecho en ese momento estábamos saliendo de campañas políticas bastante visuales, ¿no? Con la aparición de nuevas formaciones. Aquí hace mucho hincapié en eso, de hecho juega mucho a la hora de plantearnos ciertas viñetas de diseño con lo que vimos en las campañas políticas. Podemos reconocer perfectamente los diferentes logotipos de los partidos que pudimos ver. Con ese pie en la realidad nos construye una ficción que es súper curiosa, ¿no? Porque nos habla de esa globalización horrible dentro de las ciudades en las que hay diferentes estratos. Vemos cómo los ricos viven en auténticos búnkeres, ¿no? Completamente alejados del mundanal ruido, de los problemas de verdad. Y vemos los barrios completamente degenerados, llenos de violencia. De hecho, tenemos mogollón de referencias a los Warriors de Walter Hill, por ejemplo, o a Naranja Mecánica, por decirlo de alguna manera. Sí. Esa clase de referentes de violencia urbana, ¿no? De ultraviolencia y demás. Pero sobre todo esa carga política que vemos en esa parafernalia política que estamos observando a lo largo de toda la obra, ¿de acuerdo? Un montón de carteles, ya digo, de candidatos. Y como digo, es una obra complicada en el sentido de que no nos cuenta algo, no nos cuenta una línea narrativa en el que haya una historia, ¿no? Es una especie de historia coral en el que ni siquiera hay personajes claros. Pasamos de una línea narrativa, pues de las que estamos acostumbrados en un cómic, a una especie de narración en la que tiene más de crónica política que otra cosa. Es muy interesante, muy interesante. Además, Marcos Prior es un dibujante que a mí me flipa. Tiene un estilo muy, muy, muy personal. Y además utiliza algo que me gusta, que también es una cosa que yo creo que por primera vez vimos precisamente en el regreso del Caballero Oscuro, que es la implementación de los medios de comunicación como parte de lo que nos están contando, Sí. ¿no? Vemos mogollón de veces las pantallas de televisión, opiniones, presentadores. Vemos cómo los medios de comunicación son muy importantes en este contexto político. Y Marcos Prior, en ese sentido, lo implementa muy bien dentro de su propia historia. Como no, también vemos Twitter, vemos Facebook, ¿no? Vemos todo esa parafernalia social que tenemos ahora mismo y lo convierte todo en una especie de pelota que tiene una tensión brutal. Como digo, no es un cómic que nos cuente una historia, no pretende tener una línea narrativa clara, pero sí pretende despertar un poquito las conciencias y tener muy claro cómo funciona, no sé, a lo mejor es muy ambicioso decirlo, ¿no? La sociedad a todos los niveles, pero como digo, hay un
fuerte contenido político y además muy posicionado, ¿vale? No es una obra que... No, es así. Me parece bien, que se posicione y nos diga perfectamente lo que piensa. Pero sobre todo me gusta eso, el juego, la cantidad de influencias que hay, que van desde el diseño político, desde el diseño de carteles, a esas referencias cinematográficas de las que estoy hablando, ¿no? Muy recomendable. No deja de girar, al igual que nos pasaba con Transmetropolitan, no deja de girar alrededor de una campaña electoral. Exacto. Que es un elemento narrativo muy atractivo, ¿eh? Claro. Una campaña electoral porque cuando los seres humanos luchamos o intentamos recoger más poder del que en principio nos puede pertenecer, como puede ser, por ejemplo, una campaña electoral, salen todas las miserias Ya. que nos convierten en monstruos. Pero el problema es que aquí O sea, los monstruos están muy bien planteados porque nos presenta una especie de diplomacia extrema, ¿vale? Esa Sí. falsedad completamente visible en las campañas electorales, ¿no? Que todo el mundo está Claro, poniendo su mejor sonrisa y... como y- pasaba con el sonrisa con Gary Callahan. Claro, quiero decir, pero ahí nos muestra que es un psicópata, ¿vale? Pero aquí no. sí, no, pero nos muestra el psicópata porque vemos la otra cara de Gary Callahan. Claro. En este caso Claro. no se ve la otra cara, sino que Eso nos es. muestra, pues yo creo que un poco la realidad que nos llega siempre que hay elecciones. O sea, no deja de Eso ser... es. Sí, ahí está el tema. No deja de ser una crítica a la realidad que vivimos a diario, solo que enfocada de una forma, dentro del mundo del cómic, de una forma bastante madura. O sea, quiero decir que es lo chulo de Necrópolis, pero lo que me mola es, ya te digo, esa forma de tratar algo que sí, porque me hace mucha gracia porque esto de que nos mienten, eso de que nos están mintiendo durante la campaña electoral, hay mucha gente que lo piensa, yo incluido. O sea, quiero decir, yo no me creo nada Lo de tenemos asumidísimo. Sí, lo tenemos Sí, sí, asumidísimo. sí. Y es tan triste, y esto ya como reflexión personal, pero es tan triste que tengamos que confiar en unos políticos. O sea, tenemos que confiar, o mejor dicho, tenemos que poner nuestras vidas en manos de gente que sabemos que nos está mintiendo. Y eso es muy jodido, ¿eh? Sí. Porque no tienes otra elección, o al menos no se nos presenta otra Exacto. elección. Y eso es muy jodido, ¿eh? Pues aquí de esto va un poco, ¿no? De cómo... Claro, y además, volvemos al tema que muchos de estos cómics que estamos hablando nos cuentan la capacidad que tenemos nosotros como sociedad de comer mierda. Sí. ¿Vale? De aceptar las cosas con normalidad, Sí. de decir esto es así, es lo que tenemos y tenemos que vivir cómodos con esto y no tener alternativa. Y lo de Necrópolis, como digo, me parece un título cojonudo. Sí. Porque una ciudad al final muerta, es lo joder. que nos cuenta, una ciudad muerta. Sí. Una ciudad muerta, desigual, fantasma, ¿vale? Es un cómic duro, es un Sí. cómic duro. Sí. Pero muy chulo por eso. Además, ya te digo que encima utiliza referencias que me molan mucho. O sea, a mí los personajes estos que van en rollo Warriors por la calle me flipan, ¿no? Que son como una especie de patrullas ciudadanas. No sé, a mí me parece que es una lectura casi obligatoria, ¿eh? O sea, cuidado lo que os estoy diciendo. Y luego el segundo aporte de la Tierra que os traigo hoy también tiene a Marcos Prior pues eso, de impulsor, ¿no? Sí, en este caso guionista. Pero es que el compañero de viaje que ha escogido no podía ser más impactante. Estamos hablando de David Rubin, un dibujante que a mí me parece de los más personales que existen ahora mismo a todos los niveles, ¿vale? De hecho, es un tipo que ahora mismo está trabajando, aparte de sus propias obras, ha trabajado también para el mercado americano, porque tiene un estilo muy particular, muy curioso a la hora de tratar la figura humana, muy espectacular a la hora de trabajar la acción. David Rubin narra muy bien el cabrón. Sí, es un narrador cojonudo, el diseño de página, Sí. en general me parece un dibujante súper completo. Sí. Y luego aparte que tiene una forma muy personal de transmitir a sus personajes sobre la viñeta, ¿no? Sí. Es un dibujante inconfundible. Quizá por ponerle una referencia, que también, por ponerla, Paul Pope, puede que sea un dibujante en su misma línea, ¿no? De un mogollón de diferentes influencias, con una línea muy, muy acusada, pero quizá la línea de Rubin sea más dura, ¿no? Sea más impactante todavía. ¿No te parece? A mí es un dibujante que me flipa. ¿No te parece en cierto modo Gran Hotel Abismo una especie como de complemento de Necrópolis? Porque se pueden leer las dos fácilmente. En cierto modo. Sí, sí, o sea, es una especie como Sí, de, lo que de pasa es que- continuación, ¿sabes? Bueno, es que Gran Hotel Abismo es todavía más directa, ¿eh? Sí. Si Necrópolis es un poco el juego político visto con ironía, ¿vale? En Gran Hotel Abismo yo no veo ironía ninguna. Es una... no sé, veo furia desatada, ¿vale? Veo mucho cabreo. Han convertido lo que fue rodear el Congreso, que es algo que vivimos todos, lo vimos en la televisión, incluso algunos estuvieron allí, lo convierte en una especie de historia de superhéroes, entre comillas, ¿vale? Mezcla un montón de ideas distintas. Hay un tipo que se enfrenta a la policía, que se convierte en una especie
representación de la rabia de toda esa gente que está rodeando el Congreso, que en realidad fue una manifestación pacífica, ¿no? Pero aquí no, aquí hay un personaje que lo convierte en otra cosa, en algo mucho más directo y más visible, ¿vale? El animador. El animador, eso es. Con ese es una nombre obra ya. también... Claro, lo deja todo muy claro. Sí. Es una obra también muy compleja, que tampoco es que quiera contarte una historia exactamente, sino que yo creo que lo que pretende es transmitirte una serie de emociones, de sensaciones, y Removerte. de posicionamientos, ¿vale? Y yo veo mucho enfado, veo mucho cabreo. No veo odio, no como Frank Miller contra los moros, eso que hemos visto. No hay odio, ¿no? Pero sí que hay ese malestar, esa rabia, esa impotencia que sentimos todos en ciertos momentos de la historia reciente de este país, la plasma sobre las páginas. Igual, también utilizan muchísimo los medios de comunicación, también vemos las redes sociales implementadas dentro de la historia, y poco a poco la historia va mutando, ¿vale? No nos vamos a quedar con esa anécdota del principio, poco a poco la historia se va transformando en otra cosa, y me parece que es otro de los grandes títulos a reivindicar. Visualmente me parece una maravilla. Sí. Porque se juntan dos tíos que además dibujan, y dibujan muy bien, ¿vale? Porque Prior guioniza, pero también sabe muy bien cómo dirigir la narración a través de la imagen, sí. ¿vale? Y David Rubin entiende muy bien las intenciones de Prior, y no sé, a mí me parece un equipo bestial, y esa sensación de cabreo, jolín, cierras el libro y estás cabreado, las cosas como son, lo consiguen, me cago en la leche. Ya me cabreo, ya lo habéis conseguido, ¿vale? Pero me gusta igual, otra vez, la mezcla de géneros, cómo juegan con diferentes influencias, referencias, y hacen algo que es único. Yo no he leído nada como Granote del Abismo, con esas intenciones de espectacularidad del cómic de superhéroes, que no es un cómic de superhéroes, pero porque tengáis un referente visual, con la intención política que hay detrás, que es bastante potente, y también, no lo dudéis, se posiciona, y sin ningún problema, yo lo digo por si alguno se va a sentir ofendido, pero el posicionamiento es claro y muy dirigido. Y de hecho veo muchas veces más rabia en el dibujo de Rubin, sí. que yo creo que bueno, de hecho no tenéis más que leer la dedicatoria del libro, no la voy a decir, la leéis, que se queda a gusto, y veo mucha rabia. Es un tío que ya no solo dibuja bien, ya no solo narra bien, sino que es capaz de transmitir esas emociones con las decisiones visuales que toma a lo largo de toda la obra, que es espectacular. Ya digo que el dibujo, a mí es que Rubin me gusta muchísimo como dibujante, y todavía no he visto un trabajo que me haya decepcionado ligeramente, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo transmite. Sabes que citar a terceras personas cuando estás haciendo este tipo de cosas en programas, etcétera, pues a veces queda un poco raro, pero voy a citar a Javier Marquina, que en este caso hizo una reseña sobre Granote Otra vez Marquina, a que me levanto y me voy. Basta ya, joder. Y dijo, Granote del Abismo es algo más que una novela gráfica. Es un directo a la boca de nuestro estómago. Yo creo que... Eso es. No, sí, tiene toda la razón del mundo. Y es eso, ¿eh? También leí yo esa crítica en su momento, y es que es verdad. Es hablando de despertar conciencias, o te cabrea o estás muerto. ¿Vale? Es así. Y está hecho para cabrear, no lo dudéis. Son las intenciones del cómic. Pero no cabrear en el sentido de que dirijas tu ira hacia la nada. No. Que dirijas tu ira hacia un sitio concreto y que tomes partido. Y que despiertes de una puta vez. Básicamente. Es lo que nos cuenta Granote del Abismo. Nos estamos poniendo muy punkis ya para acabar el programa. Ya ves, macho. Ahora pon aquí a reincidentes o algo. Tengo un contenedor ardiendo ahora mismo en mi casa. Me pilla un contenedor de la calle y lo tengo ardiendo. O sea... Madre mía, nos hemos puesto... Es que es eso, ¿ves? Al final es que es hablar de Granote del Abismo y te cabreas, sí. Macho. Hablando de ello, o sea, imagínate si lo lees. Y vamos a acabar con una obra que ya lo mencionábamos al principio del programa, que es una obra que a muchos va a sorprender porque yo creo que es ese tipo de obra que juega bastante con nuestros prejuicios, no tanto por lo que cuenta, sino por los que tenemos nosotros de decir, ¿los Picapiedra? Un cómic de los Picapiedra en DC, pero en serio, esto no puede estar bien. Los de Jabba Jabba-Doo. Claro, los de Jabba Jabba-Doo, los de Vilma, ábreme la puerta y esas cosas. Y tenemos que ir a esta visión nueva de los Picapiedra, Hanna-Barbera. Hay que decir que los Picapiedra nacieron en los años 60 y se pueden ver como una especie de, no voy a decir denuncia social de la época, pero sí había bastante crítica velada, como se podía hacer en la época, que tampoco era una cosa brutal o salvaje, pero sí hay ciertas... Esa forma de mostrar que la sociedad primitiva era bastante similar a la época de los 60, con el papel de la mujer que tenía en esa época, pues personajes como Vilma, ahí era un poco mujer florero. Sucede que hace relativamente poco Hanna-Barbera pues habló con DC y dijo, oye, ¿y por qué no empezamos a hacer acuerdos comerciales en los que cogéis personajes de Hanna-Barbera, como puede ser por ejemplo Scooby-Doo, sin ir más lejos, y
¿hacéis cómics de ellos? Y dijo DC, vale, vamos a hacer cómics de ellos. ¿Qué pasa? Que le ofrecen la colección de los Flintstones a alguien como Mark Russell. Mark Russell, antes os hemos hablado de una obra que se llamaba Prez, que iba de un niño que se hacía presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues Mark Russell fue el que cogió la colección en el 2015. ¿Qué sucede con Mark Russell? Que tiene mucho trasfondo detrás. Es un tío que es muy ácido, muy sarcástico y es un guionista bastante bueno. Y coge una colección como los Flintstones, que a priori puedes decir tú, los Flintstones, esto seguro que es una colección pues insulsa, una colección infantil. Pues no. Coge el mensaje de los Flintstones, le da la vuelta y se pone a hacer una crítica de la sociedad americana desde el racismo, desde el papel de la mujer, desde el concepto de matrimonio en la época primitiva, desde la homosexualidad, la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y se saca de la manga una de esas colecciones que la lees y te sorprende. Y en los tiempos que corren, que coger la esencia, porque al final no hace otra cosa que recoger la esencia de los años 60 y hacer su propia mierda, y sorprender con unos personajes que nos han acompañado durante toda nuestra vida y que los hemos entendido siempre de una forma, darles la vuelta, darles esa imagen, esa crítica velada que ya hizo en Prez, por cierto, pero esa crítica velada a la sociedad americana, al sueño americano, y llevarlo a la época primitiva, cogiendo todos los elementos de la época primitiva con los que jugaba la serie, es decir, coger a animales y los usamos como herramientas y enseñarnos, por ejemplo, cómo piensan esos animales, qué discusiones tienen esos animales, que esos animales tienen sentimientos y que en realidad están bastante puteados porque un pájaro carpintero no tiene por qué ser un martillo. O sea, ese tipo de cosas que así suenan muy estúpidas, pero cuando te lo envuelve todo de madurez, porque es lo que demuestra Mark Russell con los guiones de esta serie, que son historias que duran un capítulo, quiero decir, creo que la colección fueron 10-12 números, pero la forma en la que te envuelve todo ese mensaje hace de Los Picapiedra una obra que si no habéis leído, de verdad, os recomiendo, porque como mínimo os va a sorprender. O sea, no es lo que esperáis. Hombre, ahora que os he contado yo que es una crítica que es bastante madura, ya sabéis a lo que vais. Pero de verdad que os va a sorprender porque este tío sabe hacer guiones, este tío sabe escribir. Y lo demuestra en Flintstones. Una serie que no era a priori fácil, pero que el tío la lleva de forma magistral. No sé si tú la has leído, Santi, pero... No, yo no la he leído. No puedo decir nada al respecto porque no... No es una obra maestra, hay que tenerlo claro, pero como obra crítica, obra que trata el mundo de... Pues desde la política también, el mundo de... Pues el mundo en el que vivimos. Quiero decir, no deja de ser una especie de reflejo, al igual que hemos hablado de distopias en el futuro normalmente, al igual que hemos hablado de Transmetropolitan, al igual que hemos hablado de V de Vendetta, que todos se mueven hacia el futuro. En este caso, Mark Russell lo que hace es, me voy a mover al pasado y voy a hacer una distopia en el pasado. O sea, para demostrarnos que seguimos, que los primitivos eran tontos y nosotros seguimos siendo igual de tontos. Y nosotros somos igual de idiotas, sí. Sí, es así. Que volvemos a lo de siempre. Si en algo coinciden... Es que hasta en un momento dado, hasta The Authority juega con eso. Si todas las obras que os hemos hablado, sobre todo las que nos hemos centrado, partiendo del Regreso del Caballero Oscuro, Ex Machina, etcétera, todas coinciden en algo, yo creo que es lo que mueve este programa, que es despertar conciencias, despertar el espíritu crítico y decirte, mostrarte la realidad, darte, como decía Javier, darte un puñetazo en el estómago y decirte, oye, despierta. Despierta. Yo creo que obras como esta, obras como... Y esto ya lo utilizo ya como para cerrar el programa, porque hemos estado hablando de todas estas obras y al final el mensaje remanente es ese. Hay que alentar el espíritu crítico en la sociedad. Todos aquellos que tenéis hijos, alentad el espíritu crítico en vuestros hijos. Los que tengáis amigos, alentadlo, porque de verdad lo que nos hace poderosos como sociedad no es tener un iPhone, no es tener un mejor coche, no es tener una casa, es tener espíritu crítico. Porque eso es lo que nos da poder con respecto a aquellos que nos lo quieren quitar. Y yo creo que ese es el mensaje final. Me estoy quedando aquí como si fuera a montar un partido político. No es la intención, no os asustéis, pero... ¡Vota por Sergio! Pero es eso, de verdad. Contrastad. No os creáis todo lo que escucháis. No, ni siquiera nosotros. Contrastad, buscad, informaos. El camino de la información, el camino de buscar y entender una noticia es mucho más bonito y mucho más satisfactorio que creerte todo lo que te cuentan. Entendamos que las noticias nunca van a ser objetivas. Entendamos que la información que nos llega siempre está tratada a no ser que seas tú la persona que lo ve y la que lo vive. De verdad. Vamos a empezar a crecer como sociedad, al menos en ese sentido, porque estamos yendo precisamente al contrario y eso es peligroso. Es peligroso porque en el momento en el que una sociedad
Ya no digo que dejemos de pensar, que no pensemos en el grupo, sino que a veces hay que hacer un poco de examen interior y de trabajo interior y empezar a evaluar lo que sucede a nuestro alrededor. Porque sí, está bien crecer como sociedad, pero a veces hay que crecer primero uno mismo y luego darle ese crecimiento a la sociedad. Y yo creo que ese es el objetivo. Yo lo veo así, igual quedo como... Ya les digo que yo creo que no queda ni como rojeras ni como de derechas lo que estoy diciendo, simplemente como sentido común, porque yo no creo... Al final yo no creo en partidos políticos, he llegado a ese punto, pero sí creo en la sociedad. Y creo que hay muchos agentes sociales ahora mismo que buscan la confrontación y la pelea entre la sociedad. Nos recuerdan día a día cuáles son nuestras diferencias cuando tenemos más similitudes de las que nos creemos. Y muchas de las frustraciones que crea toda esta gente que nos jode a diario, las pagamos con nuestros iguales, y yo creo que ha llegado el momento ya de empezar a pensar que en realidad la persona que está al otro lado está igual de jodida que yo, y simplemente con un cambio interior podemos empezar a cambiar las cosas. Y ya este es el último programa del Descampado, porque creo que está entrando la policía ahora mismo. Yo solo quería que la gente leyese tebeos, ¿vale? Esto es cosa de este señor, que se ha venido arriba. Solo falta que me haga rapero y haga una obra, Sí. una obra con guiñoles. Va a molar grabar desde Soto del Real. Oye, guay, yo qué sé. Ha sido un programa muy interesante y muy necesario también en los tiempos que corren, sobre todo demostrar a toda esa gente que piensa que los cómics... ¿Se están politizando los cómics? No, los cómics siempre han estado politizados. Venían así de casa. Y demostrar también que hay algunas historias que nos han conquistado a lo largo de nuestras vidas que sirven para algo. Más allá de la historia que nos cuenta, más allá de la trama, sirven para algo. Y te tocan algo por dentro, te hacen pensar y te hacen reflexionar. Y lo digo siempre, en los tiempos que corren, que algo, un elemento artístico, ya sea una película, ya sea un libro, ya sea un cómic, ya sea hasta una canción, que algo te haga reflexionar, yo creo que es uno de los elementos más bonitos, al menos como yo lo veo como creador. Ya os hablo como creador, de hecho a mí me pasa con el Descampado, cuando hago música, cuando dibujo, cuando lo que sea, o sea, es así, cuando hago un guión, haga la mierda que sea, si alguien reflexiona con lo que yo intento expresar o sirve para algo, ya quitando de lado que sea para entretener o no, que eso por supuesto, quiero decir, la gente tiene que disfrutar con el acto de recibir un elemento o un concepto creativo, pero creo que hay que intentar buscar, ya no digo cambiar las cosas, cambiar la sociedad, sino simplemente hacer reflexionar. Yo creo que ese es el objetivo o debería ser el objetivo de cualquier creador. Es así. Esto me ha quedado muy serio, Santi. Santi está callado, asustado. Pero es bonito. Es que no, asustado no, estoy conmovido, tío. Estoy viviendo un momento chulo. Joder, déjame aquí con mis sentimientos. Esto y la pausa cuando nos hemos ido a mear, yo creo que creo que es lo mejor, sí, no lo dudes. Es como hemos ido al infierno, ahora estamos arriba y volveremos al infierno, no os preocupéis. Ahí estamos. Pero sí, de hecho, admiro mucho a la gente que intenta hacer eso, y admiro mucho a toda esa gente que intenta divulgar y enseñar las cosas o enseñar la realidad a la gente. Esté equivocado o no, yo creo que es admirable, y de verdad que todo el tema de la divulgación creo que es necesaria, y por eso me gusta lo que estoy haciendo también, porque, joder, yo creo que Santi coincide conmigo. Santi es un tío que, lo digo siempre, un tío que vale mucho, y yo creo que a él también le gusta esto porque le gusta mucho contar cosas y le gusta mucho divulgar y enseñar cosas. Bueno, de hecho es profesor, o sea que él, más que nadie, pero de verdad que nos gusta hacer llegar este tipo de mensajes y contaros cosas. Yo creo que ese es el objetivo del Descampado al final, divertir y divulgar. A veces entrevistamos a Chulú y otras veces pues contamos estas cosas de... Cobramos en abrazos. Cobramos en abrazos. Además, salimos súper baratos. O sea, somos fabulosos. Habla tú si quieres, Santi, si quieres para despedirnos. No, yo ya que voy a decir yo. Que me traigan la cuenta, que me voy. No, que como siempre un placer estar aquí. Es un programa en el que hemos estado meditando meses, aunque parezca mentira, ¿vale? Delicado. Sí, estábamos dando muchas vueltas al concepto de cómo queríamos contar lo que teníamos hoy bajo el brazo. Es un programa que a veces nos ha quedado más intensito de lo que estamos acostumbrados, por lo menos en los programas que hago marquinesco, yo. nos ha quedado marquinesco. Nos ha quedado marquinesco, sí. Sí, normalmente tratamos temas, por lo menos cuando vengo yo, las cosas son más de andar por casa, por decirlo de alguna manera. Pero es un programa que teníamos muchas ganas de hacer, porque también
defendemos, evidentemente siempre hemos defendido el cómic como entretenimiento, que para mí es lo básico, pero jolín, también hay que darle la identidad que se merece a un medio que le ha costado mucho llegar a la edad adulta y que, jolín, tiene autores que se han mojado y que nos están dando historias distintas a través de un medio que ofrece todas las posibilidades del mundo. No hay ningún límite, igual que hay otros medios que sí nos ofrecen, el cine o cualquier otro. Aquí no. Aquí tenemos libertad absoluta para contar la historia que queramos, y eso es importante recordarlo, que estamos hablando de un medio muy importante. En los tiempos que corren, en los medios de comunicación, la sinceridad es una cosa que se echa de menos. Este programa lo hemos hecho desde el corazón. Estamos hablando de política, pero también estamos hablando del ser humano. Y creo que van a ser dos partes precisamente por eso, porque... Sí, por huevos. No porque nos hayamos extendido y porque ahora mismo llevemos 4 horas grabando. Sí, estamos así después de 4 horas. Imaginad después de 5 horas. Podemos intentarlo un día, Santi. Pero creo que va a haber menos edición que otras veces, porque creo que lo que hemos dicho, lo hemos dicho desde el corazón, equivocados o no. Pero creo que hay una serie de mensajes en este programa que no voy a decir que le ayuden a la gente, pero al menos puede dar una perspectiva interesante que a veces no se trata en los medios de comunicación. Y creo que... Pero aunque sea para odiarnos, sí, aunque sea para odiarnos, en los comentarios de Ivos, mira, tío, sois una pandilla de rojos asquerosos y os odio, ¿vale? Yo qué sé, cosas así. Yo eso me lo tomo con mucho cariño. Así que no os cortéis. Pero porque tú estás acostumbrado. Sí, también es verdad, pero joder, deja a la gente que se exprese. No estamos hablando de eso. Pues vosotros decidlo, no os cortéis. Me habéis tocado los huevos durante 4 horas. Pues dínoslo. Pero lo que quiero decir es que en los medios de comunicación normalmente se juega mucho con una careta. Y en este caso estáis viendo a 2 tíos que han hecho este programa sin careta ninguna. Con sinceridad y desde el corazón. O sea que creo que se valorará y creo que se tendrá en cuenta por todos los que habéis llegado hasta el final del programa. O sea que... Pues eso. Es más, el próximo programa lo vamos a hacer con una careta. Me voy a poner una careta de payaso. Hola, bienvenidos al Descampado. Careta de Anonymous aquí. Totalmente. No, pero lo que quiero decir con esto es que ha sido este programa, que no esperéis tampoco este nivel de intensidad en todos los programas porque luego recuperaremos, pero este programa lo pedía. Yo creo que lo pedía de lanzar algunos mensajes importantes. Y yo creo que lo hemos hecho, insisto, desde la sinceridad. Equivocados o no, pero desde la sinceridad. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, simplemente. Si vamos a hablar de un disco, pues no esperéis tampoco que suelte yo estos speeches, ni Santi tampoco, es decir, que no tiene mucho sentido que lo hagamos. Pero bueno, este programa lo requería y yo creo que ha quedado un programa completito, interesante y que me he quedado con ganas de más, Santi, o sea que si... No, es broma. Venga, otros 5 o 6 obras, total. Otras... No tengo amigos, no tengo vida. Venga. Gracias, Santi, como siempre, por estar en el Descampado. Es uno de mis colaboradores, no voy a decir favorito porque todos sois mis favoritos, pero luego llega Marquín y me pega o algo. Claro, no voy a decir eso. Pero, llevamos muchos programas ya, hemos hecho muchas cosas diferentes y yo creo que es algo mágico lo que surge aquí en el Descampado. Y no solo contigo, sino con todos los colaboradores. Y de verdad que os quiero un montón. La sinergia que se crea en el Descampado, no sé por qué motivo o sí, pero a mí es una cosa que me parece uno de los grandes éxitos del Descampado, más allá de las descargas que puedan tener estos programas, etcétera. Creo que esas sinergias que se crean son mágicas y yo creo que es uno de los grandes éxitos y por lo que me gusta también hacer esto con todos vosotros, porque sois muy grandes y me gusta. Pues lo mismo te digo y espero además que la gente, yo creo que sí que la gente sabe lo que hay y creo que lo perciben, así que también me siento tope orgulloso de pertenecer a este manicomio. Al Descampado Asylum. Aquí. Exactamente. Gracias a todos por escucharnos, gracias Santi de nuevo y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo. Chao. Te oigo tragar, es un poco extraño. Swallowing, Sergio Swallowing. De esa he visto la 2. Sergio Swallowing 2. No, para tomar falsas, lo sabes. Esto está grabado, todo lo que quieras con ello, chaval. Yo, calladito, estoy más guapo casi. Bienvenidos al Descampado.
Voy a recopilar todas las canciones que meto siempre en esta pausa que hago entre introducción y que me viene el toque. Y te juro que El descampado Greatest Hits. te juro que va a salir casi siempre la misma, tío. O sea, casi siempre meto la misma. Es súper decadente. Ay. De todas maneras, para la gente de lo de Zack Snyder y tal, ¿no os gusta que nos metamos con él? Te montas tú un podcast, tío. Y ya está. Venga, ya podemos seguir. Vamos a respetarnos. Así como resumen. Vamos a respetarnos, hijos de puta. Hijo de puta. En fin. You are the light, you are the stone. Hostia. Y te hago el solo con la boca. Saliendo de una pared. Ahí. Trememundo. Os decíamos al principio que se nos iba a ver el plumero y vaya, Mira, no pensábamos que eso iba a suceder tan pronto. tan pronto, Pero bueno. sí. Cada día me controlo menos. Un abrazo. Chao. Dios. Voy a dar al stop, ¿vale? Vale. Su puta madre. ¡Bolcheviques! Sí, no, estás a tope tú, ¿no? Ya. Sí, total, ya. Vale. De aquí me voy a dormir.